A los 20 años, Diego Sánchez canceló su compromiso conmigo y eligió a Emma. Después del banquete de compromiso, me dijo, Emma me salvó la vida. Ahora su familia quiere obligarla a casarse con un rico de más de 50 años. No puedo quedarme de brazos cruzados. Dijo que había firmado un acuerdo de 3 años con Emma. Cuando terminara el acuerdo, se casaría conmigo. En mi vida pasada, le creí. Acepté voluntariamente que me mantuviera en una villa en las afueras, convirtiéndome en su amante secreta, alguien que no podía ver la luz del día. Más tarde, cuando el plazo de 3 años estaba por terminar, la empresa de Diego sufrió un accidente. Su enemigo mortal, que era aficionado a los deportes extremos, exigió que su esposa lo acompañara. Fue la primera vez que Diego me llevó ante los demás. Pensé que quería proponerme matrimonio, pero nunca imaginé que él mismo me enviaría, a mí, que padecía una enfermedad cardíaca, a la plataforma de Bungee. Me convenció con palabras suaves. Emma tiene miedo a las alturas. No puede hacer Bungee. Miri, es la última vez. Después de esto, no nos deberemos nada. Me casaré contigo. Al final, ignoró mi colapso y mis llantos. Me obligó a firmar una exención de responsabilidad y vio con sus propios ojos cómo me empujaban desde la plataforma. Justo antes de que mi corazón se detuviera, por fin desperté. A quienes abandonado y sacrificado. Debería haber soltado hace mucho tiempo. Solo que no esperaba que el cielo se apiadara de mí y me hiciera volver a mis 20 años. Capítulo 1. Miri, ¿sigues enfadada? La mano de Diego estaba a punto de tocar mi hombro. De repente, saqué la cabeza de la piscina llena de agua, jadeando con fuerza, aferrándome con ambas manos al borde. En el espejo, mi rostro estaba pálido, con gotas de agua en las pestañas, y bajo la esquina del ojo izquierdo llevaba una curita con dibujos animados. Fue entonces cuando realmente me di cuenta de que había renacido. Justo en la reunión de compañeros de hace un momento, Emma perdió en Verdad o Reto, y le pidieron que besara apasionadamente a Diego durante 10 minutos. Diego no se negó, incluso sonrió con indiferencia y me dijo, Miri, es solo un beso, no exageres. Aquí, ella solo me conoce a mí. Si fuera otro, ni siquiera podría hacerlo. Mis ojos se enrojecieron de rabia. Cuando ellos estaban besándose con entusiasmo, salí corriendo del privado. En mi vida pasada también fue así, pero entonces Diego no vino a buscarme. Dejó que hiciera berrinche. Yo no lo busqué ni le hablé, y estuvimos en guerra fría durante toda una semana. Al final, fui yo quien no pudo soportarlo y tomé la iniciativa para reconciliarme. Le hice personalmente sus pastelitos favoritos. Me quedé despierta 3 o 4 noches para conseguir entradas del concierto de su cantante favorito. Como lo amaba demasiado, siempre me colocaba en una posición inferior, humilde hasta el punto de ser ridícula. ¿Puedes dejar de hacer drama? Sí. Si te molesta, la próxima vez no lo haré. No soporto verte enfadada. La voz de Diego era baja mientras se acercaba para abrazarme, pero en el momento en que tocó mi ropa, reaccioné por reflejo y le di una bofetada. El sonido fue claro y seco. Las pupilas de Diego se contrajeron, mirándome con incredulidad. Miriam, ¿me pegaste? Joder, ¿de verdad me pegaste? Al ver mi expresión sombría, se rió con rabia, presionando la lengua contra la mejilla. No debería haberte malcriado con ese carácter de mierda. ¿No sabes cómo te he tratado todos estos años? Solo besé a Emma una vez, ¿y te pones así? ¿Encima te atreves a golpearme? Apreté los puños, reprimiendo la furia en mi pecho. No había olvidado cómo morí, ni había olvidado cómo la persona frente a mí pisoteó todo mi amor sincero. Pero hubo un instante en que, de repente, me sentí cansada. Claramente, Diego y yo éramos amigos de la infancia. Claramente éramos la pareja perfecta a ojos de nuestros padres. ¿Cómo en mi vida pasada terminamos así? Miriam, te aprovechas de que me gustas, de que no voy a dejarte. Lo interrumpí con calma. Entonces, rompamos. La expresión de Diego se congeló al instante. ¿Qué dijiste? Terminamos, repetí. Diego entrecerró los ojos, mirándome de arriba a abajo, y finalmente se burló en voz baja. ¿Solo porque besé a Emma? Levanté la mirada con indiferencia. Sí, bien, tienes valor. A ver cuánto aguantas esta vez. Dicho esto, pateó el cubo de basura a su lado, produciendo un ruido fuerte, y salió del baño lleno de ira. El baño quedó en silencio. En mi vida pasada, después de terminar la Guerra Fría, me abrazó y me besó durante mucho tiempo. Me dijo, besar a Emma fue solo un juego, pero tú y yo somos pareja. No es lo mismo. No le des importancia. No pasa nada. En ese momento ya no me atrevía a refutarlo, pero ahora pienso, sí importa. Mientras se crucen los límites, siempre importa. No regresé al privado donde estaban Diego y los demás, pero al pasar escuché que decía,
Miriam tiene una enfermedad cardíaca. Desde pequeña siempre he tenido miedo de que se golpee o se lastime. Sin mí, ¿quién más la consentiría así? Bajé la mirada, apretando el teléfono en el bolsillo. Por suerte, esta vez, todavía estoy a tiempo. Capítulo 2. Mi compromiso con Diego fue decidido por nuestros abuelos. Cuando mi madre me dio a luz, tuvo un parto complicado y, debido a una cardiopatía congénita, no logró salir con vida del quirófano. Yo, recién nacida, también fui diagnosticada con una enfermedad del corazón. Desde pequeña, prácticamente crecí siendo el tesoro de toda la familia, protegida con extremo cuidado. Al principio, Diego no sentía nada especial por mí, y tampoco le gustaba el matrimonio arreglado por la familia, hasta que, a los 17 años, quiso que yo misma propusiera romper el compromiso. Sabiendo perfectamente que tenía una enfermedad cardíaca, me vendó los ojos y me engañó para subirme a una montaña rusa. Cuando reaccioné, el juego ya había comenzado. Cuando el viento rugía junto a mis oídos, fue el momento más cercano a la muerte que había experimentado. Mi rostro estaba pálido, y la estimulación extrema hizo que mi corazón se detuviera. Por suerte, el mayordomo que nos acompañaba notó algo extraño. Me encontró de inmediato y detuvo el dispositivo por la fuerza. Diego no durmió ni descansó durante 3 días, cuidándome. Cuando desperté, la tensión que lo mantenía en vilo finalmente se disipó, y las lágrimas brotaron de sus ojos al instante. No dejaba de disculparse, de admitir su culpa, de suplicarme que lo perdonara, pero yo solo me esforcé por sonreír. No te culpo, pero Diego, ¿podrías intentar quererme sea una vez? Diego se quedó paralizado. Quizás no esperaba que, después de haber pasado por el umbral de la muerte, lo único que deseara era que me quisiera un poco. Me respondió, Miri, de verdad no sé qué hacer contigo. Desde ese momento, Diego dejó de rechazar nuestro compromiso. Me trataba como a una niña, mimándome y cuidándome. Yo sabía que era culpa, pero aún así, me gustaba mucho Diego. Ese año yo tenía 15. Él estaba de pie bajo un árbol de begonia. Su túnica clara ondeaba ligeramente con la brisa de primavera. Cuando sus ojos fríos se posaron suavemente sobre mí, mi corazón se saltó un latido. Desde entonces, lo supe, no volvería a enamorarme de nadie más. Quería convertirme en la única persona que Diego amara, pero no esperaba que alguien como Emma se interpusiera entre nosotros. En el primer año de universidad, Diego participó en una actividad social y ocurrió un terremoto. Tanto él como Emma cayeron por un barranco. Fue Emma quien lo salvó, arrastrando su cuerpo inconsciente hasta el hospital. Por esa deuda, él siempre la ponía por encima de mí, incluso cuando ambos lo necesitábamos al mismo tiempo. Tras sopesar pros y contras, siempre la elegía a ella primero. Decía, Emma me salvó la vida. Si puedo ayudarla, lo haré. Al final, solo eres tú quien tendrá que aguantar un poco. Después te compensaré. Miri, confía en mí. Asentí, porque me gustaba Diego, así que sufrir un poco no importaba. Incluso en el banquete de compromiso a los 20 años, Diego canceló su compromiso conmigo y eligió a Emma. Después del banquete, me dijo, la familia Reyes tiene problemas en su negocio. Emma Reyes es hija ilegítima. Quieren casarla con un rico de más de 50 años a cambio de inversión. No puedo quedarme de brazos cruzados y verla desperdiciar su vida. Dijo que había firmado un acuerdo de 3 años con Emma. Cuando terminara, se casaría conmigo. El dolor me retorcía el corazón, pero aún así acepté. Me dejé mantener en una villa en las afueras, convirtiéndome en su amante en la sombra. Cuando mi padre se enteró, se enfureció y tuvo un enfrentamiento con la familia Sánchez. Quiso llevarme a casa a la fuerza, pero me negué a irme, llorando hasta tener los ojos hinchados. Le dije, me gusta Diego, aunque no tenga nombre ni posición, quiero quedarme a su lado. Dijo que se casará conmigo. Solo 3 años, en 3 años se casará conmigo. Mi padre me llamó idiota. Las palabras de los hombres son lo menos confiable que existe. Si Diego me amara, ¿cómo podría soportar que fuera su amante? La otra, en ese entonces, estaba cegada por el amor, con los oídos tapados. No podía ver ni escuchar la verdad. Al final, tomé una decisión cruel, corté todo contacto con mi padre. Me encerré a mí misma, viviendo cada día en la villa, contando los días, esperando la llegada de esos 3 años. Capítulo 3. Cuando el plazo de 3 años estaba a punto de terminar, Emma vino a buscarme. Me preguntó, Miriam, si murieras, ¿Diego seguiría divorciándose de mí? En ese momento no entendí lo que quería decir, hasta que, el día anterior al divorcio entre Diego y Emma, él me llevó a una plataforma de bungee. Yo tenía una enfermedad cardíaca y además miedo a las alturas. Nunca iba a ese tipo de lugares. Desde aquel paro cardíaco a los 17 años, Diego tampoco me había vuelto a llevar.
Había desconcierto en mis ojos cuando estaba a punto de preguntarle. Diego se arrodilló frente a mí sobre una rodilla. Pensé que iba a proponerme matrimonio, pero lo que dijo fue: Miri, un terreno que tengo está en manos de mi rival. Necesito su ayuda. A él le gustan los deportes extremos. Así que, Emma tiene miedo a las alturas. No puede hacer bungee. Miri, será la última vez. Después de esto, no nos deberemos nada. Me casaré contigo. En ese instante, me quedé paralizada como si me hubiera alcanzado un rayo. Las yemas de mis dedos temblaban sin control. Un zumbido llenaba mis oídos. Ya no podía escuchar claramente lo que Diego decía. Abrí la boca, queriendo cuestionarlo. ¿Acaso no sabes que tengo una enfermedad cardíaca? ¿Que no puedo hacer bungee? ¿Que podría morir? Pero mi garganta se tensó y no salió ningún sonido. Al final, mis emociones colapsaron por completo. Él dijo: Miri, si no quieres que tu padre pierda su reputación, si no quieres que otros sepan que fuiste mi amante durante 3 años, firma la exención de responsabilidad. Usó la reputación de mi padre y la mía para amenazarme. No tuve elección. Sabía que no podría bajar de esa plataforma de bungee por mi cuenta. Así que firmé. Pensé que, al menos, no dejaría que mi padre fuera señalado por mi culpa. Antes de que me empujaran desde la plataforma, todavía, ingenuamente, le pregunté a Diego: ¿alguna vez me amaste? Se quedó atónito por un momento. Me acarició la cabeza y, con una ternura fingida en la mirada, besó mi frente. En esta vida, solo te amo a ti, Miri. En ese momento sonreí, con los ojos enrojecidos. Lo llamé mentiroso en mi interior, y pensé, si de verdad me amara, ¿cómo podría dejar que muriera? Así que, si lo hizo, era porque no me amaba. Qué lástima, solo entendí esa verdad al final. Al salir de mis recuerdos, ya había llegado al callejón trasero del bar, pero no esperaba encontrarme con Lucian, el hermano menor de Diego. Estaba rodeado por 7 u 8 matones en la entrada del callejón. Vestía una chaqueta táctica, sostenía un palo con una mano, el rostro sombrío. Cada golpe era feroz. Lucian era completamente distinto a Diego. Era el matón más famoso de la Universidad Capital. Beber, divertirse, pelear, lo hacía todo. El primer día de clases casi lo expulsan por enfrentarse solo a 10 personas fuera del campus. Al final, solo recibió una sanción gracias a la intervención del padre de los Sánchez. Maldita sea. Lucian, ¿cuándo te provoqué yo? Vienes a buscar pelea sin razón. ¿Crees que soy fácil de intimidar? Lucian curvó los labios en una sonrisa fría. Ignorando sus palabras, le dio una patada directa en el abdomen, haciéndolo caer tambaleándose al suelo. El matón se enfureció por completo. Sacó de repente un cuchillo ilegal del bolsillo. Apoyándose en el suelo con una mano, se levantó dispuesto a acercarse a Lucian. Yo, de inmediato, activé en mi teléfono un sonido de sirena policial de emergencia. El sonido se acercaba cada vez más. Los matones miraron a ambos lados y rápidamente guardaron el cuchillo. Has tenido suerte esta vez, Lucian. La próxima te juro que te voy a despedazar. Tras eso, se marcharon insultando. En un instante, el callejón quedó en silencio. Salí de mi escondite, pero Lucian no se movió. Permanecía de pie, rígido, con la mirada profunda. Su mandíbula estaba cubierta de sangre, la comisura de sus labios amoratada. Su aspecto era intimidante. Lucian, ¿no quieres graduarte? Pregunté. No se movió. Sus labios finos estaban apretados. Su cuerpo temblaba ligeramente. Fruncí el ceño. Ya estás en 2.º año. Si te sancionan otra vez, ¿crees que podrás graduarte sin problemas? Lucian no respondió durante un buen rato, pero su mirada nunca se apartó de mí. Esa mirada ardiente me resultaba inexplicablemente incómoda. Al final, guardé el teléfono y me di la vuelta para irme. Entonces, su voz sonó detrás de mí, ronca como si hubiera sido raspada por papel de lija. Miri, si puedo. Capítulo 4. Lucian corrió unos pasos para alcanzarme. Normalmente era el más hablador, siempre despreocupado y diciendo cualquier cosa, pero hoy estaba inusualmente callado. Pensé que simplemente estaba cansado por la pelea, así que no pregunté más. No caminó a mi lado, solo dijo que me acompañaría a casa y luego avanzó despacio, pisando mi sombra. La relación entre Lucian y Diego nunca fue buena. Diego Sánchez tenía leucemia, y la madre de los Sánchez dio a luz a Lucian solo para obtener sangre de cordón umbilical. De hecho, su nombre original ni siquiera era Lucian, sino Dolores. Desde pequeño, Lucian vivió bajo la sombra de Diego. Antes era muy obediente, y sus calificaciones estaban entre las mejores de su generación. Pero con Diego, su brillo parecía quedar completamente eclipsado. No importaba cuántos premios ganara, cuántos primeros lugares obtuviera o cuántas becas consiguiera. La madre de los Sánchez nunca lo veía.
pero en cuanto Lucien fallaba una sola vez, ella lo despreciaba sin dudar. Si hubiera sabido que eras un inútil, ¿para qué te habría tenido? Dolores, si no fuera porque tu hermano está enfermo, ¿crees que te habría dado a luz para que me avergüences? El orgullo en la adolescencia es especialmente fuerte. Sin embargo, la madre de los Sánchez lo castigaba a arrodillarse en el patio frente a todos. Las burlas constantes caían sobre él, y Lucien pasó de querer ser el orgullo de sus padres a perder poco a poco el brillo en sus ojos. En el último año de secundaria, le diagnosticaron depresión, pero su madre dijo, ¿quién no ha pasado por el examen de acceso a la universidad? ¿Por qué Diego no tuvo problemas? ¿Por qué él puede soportar la presión y tú no? No te comportes como un niño débil. Lucien se volvió cada vez más marginal, cada vez más silencioso, hasta 3 días antes del examen. Si ese día no hubiera coincidido que yo estaba escondida en la azotea comiendo un pequeño pastel, y lo hubiera encontrado, quizás se habría lanzado desde el 8º piso. Nadie conoce ese incidente. Es un secreto entre Lucien y yo. Después de eso, cambió su nombre y también su carácter. Cuando Lucien me acompañó hasta la entrada del patio, Diego también estaba allí. Frunció el ceño y, de repente, me jaló hacia detrás de él. Su mirada vigilante recorrió a Lucien de arriba a abajo. ¿Otra vez te metiste en una pelea? Para entonces, Lucien ya había recuperado su actitud despreocupada habitual, pero no respondió. Diego tampoco quiso insistir. Solo me habló con tono molesto. ¿Sabes en qué estado estás? ¿Y si te golpeas o te asustas y te da un ataque al corazón? Miri, puedes discutir conmigo. Puedes decir que quieres romper conmigo. Todo eso lo acepto, pero no puedes jugar con tu vida. Joder. Lucien soltó una risa fría. No dejaré que le pase nada. Si pasa algo, ya será demasiado tarde, replicó Diego. Lucien apretó los puños. En su mirada hacia Diego brilló un rastro de odio fugaz. Diego no lo vio, pero yo sí. Por un instante, incluso pude sentir la violencia contenida en él. Quería matar a Diego. Al darme cuenta de eso, mi corazón se estremeció. Sabía que Lucien detestaba a Diego, pero su relación siempre había sido simplemente distante. No hasta este punto. Sin embargo, al final, Lucien no dijo nada más. Ocultó las emociones en sus ojos. Metió las manos en los bolsillos y entró en el patio de al lado. Entonces, fuera del patio, solo quedamos Diego y yo. Diego me tendió la bolsa que llevaba en la mano. Olvidaste tu medicamento en el reservado. Ah, la tomé y me giré para irme. Diego suspiró con impotencia y me sujetó de la muñeca. Miri, en 10 días es nuestro banquete de compromiso. Lo de hoy fue culpa mía. Pero tú también me diste una bofetada. Digamos que estamos a mano. Deja de enfadarte conmigo. Me duele verte así. Su voz era suave, incluso con un tono de súplica. Si fuera mi vida pasada, con que Diego viniera a buscarme así, ya estaría completamente rendida. Ni siquiera me atrevería a decir una sola palabra dura, mucho menos seguir discutiendo. Siempre decía que yo abusaba de su amor, que por eso hacía lo que quería, pero en realidad, quien desgastaba esta relación no era yo, sino él. Diego, no estoy discutiendo contigo. Sí, no estás discutiendo conmigo. Soy yo el que discute contigo, ¿vale? Guardé silencio. Da igual, que Diego piense lo que quiera. Después de todo, dentro de 10 días, la persona con la que se comprometerá no seré yo. Capítulo 5. Al día siguiente, no se sabía cómo, las fotos de Emma y Diego besándose en el bar la noche anterior se filtraron. En ese momento, el hilo del foro de la escuela ya tenía más de 10.000 comentarios. Como Emma Reyes era la hija ilegítima de la familia Reyes, siempre había tenido mala reputación, y ahora todos la estaban atacando. ¿Diego no es el prometido de Miriam? ¡Qué ridículo! La madre de Emma fue una rompehogares, y ella también terminó siendo una robanovios. Las terceras que se meten en relaciones ajenas deberían desaparecer. ¿Cómo se atreve Emma? Yo pensaba que Diego era buena persona, pero ahora me da asco. ¿Está saliendo con 2 a la vez o qué? En la familia Sánchez no hay ni uno decente. Lucien, el matón del campus, es un mujeriego. Diego, el chico más popular, es aún peor. ¿Emma piensa estar con los 2 al mismo tiempo? El post me lo había reenviado mi mejor amiga Ava, y ni siquiera lo había terminado de leer. La puerta de mi habitación fue abierta de una patada por Diego. Caminó rápidamente hacia mí y me arrebató el móvil. Cuando su mirada se detuvo en ese hilo, lo lanzó con fuerza contra el suelo. ¿Fuiste tú quien hizo que publicaran esas fotos? Miri, ya te dije que esto solo era un juego. ¿De verdad hacía falta que hicieras algo así? ¿Sabes que ahora todo el mundo está insultando a Emma? Ella es una chica, y ya es bastante sensible por lo de su madre. ¿Por qué tienes que empeorar aún más la situación? Cuando terminó de hablar enfadado,
Por fin entendí lo que Diego quería decir. ¿Crees que fui yo quien hizo que publicaran ese post? ¿No lo fuiste?, replicó. No pude evitar bajar la cabeza y soltar una risa sarcástica. Diego, ¿cuántos años hace que nos conocemos? ¿Qué? Frunció el ceño. Me agaché para recoger el móvil. Las grietas, como una telaraña, se habían extendido desde una esquina de la pantalla. Pequeños fragmentos de vidrio se clavaron en la yema de mis dedos, como innumerables agujas envenenadas que se filtraban en mis entrañas, causando un dolor insoportable. Miriam, una chica celosa es la menos racional. Eso no tiene nada que ver con cuánto tiempo te conozca. Diego hablaba con total seguridad. Volví a sonreír, y cuando levanté la mirada para encontrarme con la suya, mis ojos estaban llenos de decepción. Claramente ya me había dicho a mí misma que no amaba a Diego, pero aún así me dolía. Entonces, Diego, si ya me has condenado, ¿qué quieres que haga? Él respondió, borra el post y discúlpate públicamente con Emma. ¿Y si no lo hago? Pregunté de nuevo. De repente, Diego pareció desinflarse un poco, y su voz se suavizó. Miri, Emma es inocente. Sé que no te gusta Emma, pero si no fuera por ella aquel año, yo ya estaría muerto. Así que, ¿puedes hacerme ese favor y dejar de ir contra Emma? Ella no es manipuladora, no puede competir contigo. Casi no pude reaccionar. Un dolor agudo me atravesó el pecho. Así que, lo que Diego quería decir, ¿era que yo era más manipuladora que Emma? 20 años de amistad desde la infancia, y al final no significaban nada. Al final, eché a Diego de la habitación. Antes de irse, todavía me amenazó. Miri, si insistes en enfrentarte a Emma, no me culpes por ponerme de su lado. Le respondí con una sola palabra. Lárgate. En el momento en que la puerta se cerró, las lágrimas que había estado conteniendo finalmente empezaron a caer. En mi vida anterior, durante los 3 años que viví en la villa en las afueras, apenas salía ni tenía vida social. Era como esas mujeres de la antigüedad atrapadas en patios cerrados, siempre esperando que su marido viniera a verlas. En ese entonces, me sentía agraviada, pero también sabía que era una elección mía. Así que, por más que doliera, solo podía tragarme todo en silencio, pero sin importar cómo fue en aquel entonces. Nunca había perdido el control como hoy. Incluso cuando Diego me llevó personalmente a la plataforma de Bunge, no sentí que aquello fuera tan inaceptable. Pero ahora, el chico del que me enamoré a primera vista a los 15 años finalmente se había podrido con el paso del tiempo. Por fin, tomé una decisión. Saqué el móvil y le envié 2 mensajes a Lucián Sánchez. ¿Quieres convertirte en el heredero de la familia Sánchez? Yo puedo ayudarte. Capítulo 6. 2 días después, antes de que comenzaran los Juegos Deportivos de la Universidad Capital, por fin entendí a qué se refería Diego cuando dijo que no lo culpara por ponerse del lado de Emma. Diego publicó un post de aclaración en el foro de la escuela. Emma y yo somos solo amigos. No hubo ningún beso. La foto está tomada con un ángulo engañoso. Mi novia Miriam se puso celosa. Por eso publicó el post inventando rumores. Yo me disculpo en nombre de mi novia con Emma. Y también espero que todos dejen de insultar sin motivo. En apenas unas líneas, minimizó el beso apasionado de ayer. De paso, me echó toda la culpa a mí. El post de ayer ya había sido eliminado por el administrador del foro tras el contacto de Diego, y ahora los nuevos hilos estaban llenos de insultos dirigidos a mí. Así que esto es un giro de la historia. Yo decía que Emma parecía bastante tranquila, como iba a ser un @novio sabiendo que él tenía novia. Resulta que es la señorita Miriam armando drama entre chicas. Miriam tiene un carácter terrible. Además es una niña mimada. Solo porque tiene una enfermedad del corazón se cree especial. Todos tienen que cederle el paso. No puede ni tropezar. Quien no lo sepa pensaría que la Universidad Capital es de su familia. Difundir rumores es vergonzoso. Ojalá a Miriam le dé un ataque al corazón y se muera pronto. Antes de que pudiera seguir leyendo, Ava me arrebató el móvil, visiblemente indignada. Pero, ¿Diego está enfermo o qué? ¿No es tu prometido? Vale, que ayude a Emma descaradamente ya es bastante, pero encima te humilla a ti. Recuperé el móvil. Rompimos. Ava me miró completamente sorprendida. ¿En serio? ¿No me estás tomando el pelo? Sonreí con impotencia. ¿Para qué te mentiría? Es verdad, hemos terminado. Pero, ¿no te gustaba mucho? La voz de Ava se fue apagando poco a poco. Negué con la cabeza. Soy bastante común. Incluso el amor tiene fecha de caducidad. Ava seguía sin creérselo. Me miró con sospecha, y yo dejé que me observara sin ocultarme, hasta que el altavoz anunció algo. Ella cruzó los brazos y resopló. Más te vale que sea así, Miri. Llevo tiempo queriendo decírtelo. Diego no merece que lo quieras tanto. Desde la primera vez que cruzó la línea con Emma,
Deberías haberlo dejado. Le di una palmadita en el hombro. Vale, vamos al campo. Eso. Vamos a ver a otros chicos guapos. De hecho, creo que Lucian tampoco está nada mal. Ava de repente me sonrió con los ojos brillantes. Levanté ligeramente una ceja, pero no dije nada. Después de discutir con Diego, pensé en muchas cosas, incluso habiendo renacido. Mi familia y la familia Sánchez estaban destinadas a estar entrelazadas. Ambas familias tenían una influencia profundamente arraigada en Ciudad A. Así que, en efecto, Lucian era ahora mi mejor opción. Quedaban 6 días para mi banquete de compromiso con Rafael, pero bajé la mirada hacia el chat con Lucian. Hasta ahora, no había respondido. ¿Hoy también participa en los 3000 metros? Pregunté. Ava asintió. Diego y Lucian participan. Incluso hay una encuesta en el foro sobre la carrera. Pero Diego va muy por delante, aunque Lucian es el matón del campus. Las carreras de larga distancia son su punto débil. Todo el mundo en la escuela lo sabe. ¿Entonces votaste por Diego? Ava levantó un dedo y lo agitó. No, voté por Lucian. No importa si gana o no. Lo importante es no perder en actitud. No pude evitar soltar una risa y lo di por válido. Pero no esperaba encontrarme con Emma de camino al campo. Llevaba el uniforme y sostenía una botella de agua mineral. Al verme, curvó los labios y me saludó primero. Compañera menor. ¡Qué coincidencia! Retiré mi sonrisa, con expresión tranquila, y me dispuse a pasar de largo. De repente, Emma abrió la botella y, fingiendo tropezar, me lanzó toda el agua encima. El agua fría recorrió mi espalda, empapando al instante mi camisa, que se pegó a mi piel, dejando claramente visible la ropa interior negra. Los estudiantes que pasaban alrededor inhalaron bruscamente. Incluso 1 o 2 chicos me miraron con una expresión descaradamente lasciva. Ella inclinó la cabeza, sonriendo con inocencia. Ups, se me resbaló la mano. Compañera menor, no estarás enfadada conmigo, ¿verdad? Mi mejor amiga reaccionó antes que yo, enfadándose de inmediato. ¿Qué le pasa a Emma? ¿Está loca o qué? ¿Qué te ha hecho Miriam? Emma mostró una mirada burlona. Sus labios rojos apenas se levantaron, pero al ver de reojo a cierta persona, su expresión cambió de repente. Bajó la cabeza fingiendo agravio, y hasta su voz se volvió más suave. Lo siento, todo es culpa mía. Pero de verdad no lo hice a propósito. Si necesitan que me arrodille para que me perdonen, puedo hacerlo. Dicho eso, mordió su labio, con los ojos ligeramente enrojecidos. Sus rodillas se doblaron, como si fuera a arrodillarse. Al segundo siguiente, un brazo se interpuso de repente, sujetando su cintura y levantándola con fuerza. ¿Qué está pasando aquí? Capítulo 7. Una voz grave, cargada de frialdad, cayó de repente, y todo a nuestro alrededor quedó en silencio. Emma tambaleó un poco. Su espalda chocó contra el pecho de la persona que había llegado. Al levantar la vista, se encontró con la mandíbula definida y fría de Diego. Todo fue culpa mía. Yo, sin querer, le eché agua encima a la compañera menor. Diego alzó la mirada y me observó. Cuando vio mi camisa pegada al cuerpo, se quitó la chaqueta por reflejo. Cuando intentó ponérmela sobre los hombros, levanté la mano para detenerlo. Su rostro se endureció al instante. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres que todos te vean? Si estás enfadada con Emma, puedo disculparme por ella. No fue a propósito. ¿Vale si lo dejamos así? Moví ligeramente los labios, a punto de hablar, pero Ava, a un lado, curvó los labios con sarcasmo. Diego, ¿otra vez vienes a hacer de héroe delante de nuestra Miri? Déjame preguntarte, ¿con qué identidad te disculpas por Emma? ¿Cómo es novio de Miri o como novio de Emma? Diego frunció el ceño, mirando a Ava con desagrado. Ava, deja de buscar problemas y de sembrar discordia. Sí, ¿sembrar discordia? Si realmente fueras sincero con Miri, te tendría en un pedestal y les desearía toda la felicidad del mundo. Pero, ¿qué demonios eres tú? Ava, rugió Diego en voz baja. He aguantado bastante contigo. Apretó los puños, mirando fijamente a Ava. Diego, yo también te he aguantado mucho tiempo. Eres un desgraciado egoísta que quiere todo sin dar nada. Ava no se contuvo en absoluto. La familia de Ava era una potencia emergente en Ciudad A, muy inferior a la familia Sánchez, pero aún así, por mí, ella había desafiado a Diego una y otra vez, incluso arriesgando el futuro de su familia para apoyarme. De repente, la Ava de mi vida anterior se superpuso con la de ahora. En aquel entonces, cuando se enteró del compromiso entre Diego y Emma, fue a buscarlo, le dio una bofetada y hasta dijo que lo mataría si hacía falta, todo para desahogar mi dolor. ¿Y qué hice yo en ese momento? Me puse en su contra y le dije, al final, esto es un asunto entre Diego y yo. ¿No crees que te estás metiendo demasiado? Aún recuerdo su expresión,
Sus pupilas se encogieron, sorprendida, incrédula al mirarme, hasta que finalmente tembló de rabia. Me preguntó, ¿de verdad Diego vale la pena? Y yo le respondí que sí. Después de eso, se fue al extranjero y nunca más volvió a contactarme. Mi única amistad femenina terminó ahí. Pensándolo bien, por Diego perdí a mi familia, perdí a mis amigos, y al final hasta perdí la vida, y ni aun así obtuve ni un mínimo de su preferencia. Ahora, estando fuera de todo eso, por fin puedo distinguir quién me trata bien y quién no. Quien me ama no me haría sufrir, y ceder sin parar solo hace que los demás se vuelvan cada vez más abusivos. Así que, cuando Diego intentó seguir hablando, extendí la mano, tomé la botella de agua de un estudiante cercano, la abrí y la lancé hacia Emma. Diego reaccionó de inmediato, protegiéndola entre sus brazos. Su camiseta blanca quedó empapada al instante, y me miró con furia. Miriam, ¿estás loca? Levanté la mirada, con tono indiferente. Ella me lo hizo una vez, yo se lo devuelvo. Que tú quieras cubrirla es asunto tuyo, pero esto es lo que significa estar a mano. Después de decir eso, me di la vuelta y me fui. Emma tenía los ojos enrojecidos, con la voz entrecortada. Todo es culpa mía, si no fuera por mí, ustedes no habrían terminado así. En ese momento, Diego aún estaba enfadado. Pateó la pared blanca y soltó una risa fría. Si hubiera sabido que la consentiría hasta tener este carácter horrible, nunca habría sido tan bueno con ella. Ya veremos si en 6 días no vienes a suplicarme que asista a tu banquete de compromiso. Me detuve un instante, pero no frené mis pasos. Ava me alcanzó y preguntó con cautela, ¿de verdad ya no te gusta Diego? Sí, ya no me gusta, respondí. En realidad, debería haber soltado todo a los 17 años, cuando casi me cuesta la vida por su culpa, y no darle una segunda oportunidad para matarme otra vez. Capítulo 8. La carrera de 3000 metros estaba a punto de comenzar con el control de participantes. Apenas llegué cerca de la pista, el móvil en mi bolsillo vibró. Lucian, que llevaba días sin dar señales, por fin respondió a mi mensaje. Levanta la cabeza. Instintivamente alcé la vista. Lucian sostenía el móvil con la mano izquierda. Su flequillo estaba sujeto por una banda blanca, dejando al descubierto unas cejas marcadas y afiladas, el moretón en la comisura de sus labios, que le había quedado de una pelea días atrás, aún no se había curado. Corrió ligeramente hasta colocarse frente a mí. Ava, con buen juicio, se apartó un poco, aunque eso no le impidió aguzar el oído discretamente. ¿Has visto la encuesta del foro? Aunque yo no la había visto ni votado, Ava me había contado que Diego, de tercer año, superaba por mucho a Lucian. De segundo, todos daban por hecho que Lucian no ganaría, igual que la madre de los Sánchez, que siempre había pensado que él nunca sería mejor que Diego, pero yo creía que Lucian podía ganar. Así que, al encontrarme con su mirada levemente expectante, sin saber por qué, dejé escapar una sola palabra, tú. De repente, la comisura de sus labios se alzó, y me dedicó una sonrisa desenfadada. Era una sonrisa tan brillante que por un momento me hizo olvidar cómo respirar, tanto que, en los años venideros, seguiría recordando la imagen del joven señor de la familia Sánchez, indómito y orgulloso, tal como estaba hoy. Si quieres que gane, entonces ganaré. Dicho eso, me hizo un gesto con la mano y volvió corriendo hacia la zona de registro. Durante un instante no entendí el significado de su gesto, ni el sentido de sus palabras. ¿Era su respuesta a la pregunta que le hice hace 2 días? Mi mejor amiga me miraba con cara de chisme. Aquí hay algo raro. ¿Qué? Tú y Lucian. Definitivamente hay algo. Sonreí sin responder. Cuando volví a dirigir la mirada hacia la pista, Diego estaba en el carril 3, aún con la camiseta mojada de antes. Me miró con indiferencia y luego sonrió hacia Emma, que estaba al otro lado. Sus labios se movieron. Dijo, tranquila, te traeré el campeonato. Emma bajó la cabeza con timidez. Las amigas a su lado empezaron a hacer ruido y bromear. Joven maestro Sánchez, tratas muy bien a nuestra Emma. Pensaba que si ganabas el campeonato se lo darías a la señorita Miriam. ¡Qué sorpresa! Diego sonrió sin responder, y luego me miró de reojo con aparente despreocupación. En cambio, desde el carril 2, Lucian habló con voz perezosa. Hermano, no te confíes. ¿Y si el campeonato me lo llevo yo? Aunque sí gano, no se lo daré a Emma. Pero si es para Miri, no hay ningún problema. Los nudillos de Diego se tensaron hasta ponerse blancos. Justo cuando iba a reaccionar a sus posiciones, el silbato del voluntario rompió el aire. Al final, solo lanzó una mirada fulminante a Lucian y lo dejó pasar. Yo sabía bien que a Diego no le gustaba Lucian. De joven, siempre temía que le arrebatara el amor de sus padres. De adulto, temía que codiciara el poder dentro de la familia Sánchez.
En aquel entonces, incluso yo apenas tenía trato con Lucian. Solo en el último año de secundaria lo ayudé una vez, y luego, al encontrarme con él peleando con otros varias veces, empezamos a intercambiar alguna que otra palabra. En el instante en que sonó la pistola de salida, Lucian salió disparado como un guepardo. Su flequillo se levantó bruscamente, y la banda blanca destacaba sobre la pista. De pronto, no pude entenderlo. ¿Por qué un chico tan radiante no era amado por nadie? Ava me dio un codazo, emocionada. Lucian está increíblemente guapo. Dime, si voy a darle una carta de amor, ¿qué probabilidad hay de que acepte? Sonreí suavemente. Ve a intentarlo. Ava me miró, luego sonrió también, y siguió animando a Lucian a gritos. En la última curva, Diego y Lucian estaban prácticamente empatados. Nadie esperaba que Lucian tuviera una explosión de velocidad tan fuerte, y Diego claramente estaba sorprendido. Frunció el rostro y aceleró, el sudor deslizándose desde sus cejas hacia sus ojos. Ava y yo nos acercamos a la meta. Emma también se acercó. Compañera menor, ¿quién crees que ganará? No le respondí. Mi mirada estaba fija en Lucian. Sus omóplatos tensos sobresalían bajo la camiseta empapada, como alas a punto de romper el capullo. La línea de meta se acercaba. Él y Diego aceleraron al mismo tiempo. Lo que era solo una carrera común, ahora parecía una competición de otro nivel. Era la primera vez que Lucian y Diego estaban en la misma línea de salida. Y también, la primera vez que Lucian le ganaba. En el instante en que el pecho de Lucian rompió la cinta roja de la meta, el lugar estalló en gritos ensordecedores. ¿Lucian ganó? Capítulo 9. Sí, Lucian ganó. Se inclinó, apoyándose en las rodillas, jadeando con fuerza. Cuando levantó la cabeza, su mirada atravesó a la multitud y se clavó directamente en mí. Ava me metió una botella de agua en la mano. Ve a dársela. Joder, te ha ganado un campeonato para ti. Me empujó hacia adelante. En ese momento, Diego aún estaba en la meta, con expresión incrédula. Miri, yo, perdí contra él. Sí, perdiste contra él. El invicto había perdido. Probablemente era la primera vez que Diego sentía lo que era la derrota. Se olvidó de que hacía un momento estábamos discutiendo por Emma, y asumió instintivamente que yo le llevaba agua. Justo cuando extendió la mano, fruncí el ceño y lo esquivé. Su mano quedó en el aire, y su expresión se congeló ligeramente. Miri, lo siento, joven maestro Sánchez. Nuestra Miri viene a darle agua a Lucian, así que haz el favor de apartarte. Ava sonrió con descaro, sin importarle en absoluto el rostro oscurecido de Diego Sánchez. La mirada de Diego se volvió sombría, sus nudillos blancos por la tensión, mientras me observaba. ¿Desde cuándo te has vuelto tan cercana a Lucian? Aunque estés enfadada, no hace falta que hagas esto, ¿no crees? Tú sabes muy bien que... No terminó la frase. Una amiga de Emma llegó apresurada. Compañero Sánchez, Emma se ha torcido el tobillo. Puedes llevarla a la enfermería. Nosotras aún tenemos competencia. Es decir, ninguna de ellas podía acompañarla. Diego giró la cabeza, miró de reojo a Emma, que estaba siendo sostenida por otros a cierta distancia, y luego volvió a mirarme. Finalmente dijo, Miri, esto entre nosotros no ha terminado. No uses a Lucian para provocarme. Eso no te beneficia ni a ti ni a mí. Después de decir eso, se marchó rápidamente. Observé su espalda alejándose, y una sonrisa fría se dibujó en mis labios. Parecía que hasta ahora Diego no entendía que yo no estaba enfadada, simplemente ya no lo quería. Lucian, que había permanecido en silencio, habló de repente. Tú querías que ganara. Gané. En ese momento, recordé el último año de secundaria. Lucian sostenía el pequeño pastel que yo le había dado. La luz juvenil en su rostro ocultaba su decadencia. Y dijo, Miri, si quieres que viva, entonces viviré. Volví en mí, con emociones complejas surgiendo en mi interior. Entonces lo escuché decir de nuevo, así que he venido a reclamar mi recompensa. ¿Qué recompensa quieres? Casarme contigo y entrar en tu familia. De repente, me quedé atónita. Los estudiantes alrededor ya se habían dispersado. Mi mejor amiga también se había ido a competir en lanzamiento de peso. Ahora, solo quedábamos Lucian y yo. Su voz, ni alta ni baja, llegó a mis oídos, y mi corazón se estremeció con fuerza. Esta era la respuesta a la pregunta de hacía 3 días. Si quieres que tome el control, entonces lucharé por ello. No me importa la familia Sánchez, pero te quiero a ti. La voz de Lucian era devota y firme. De repente, sentí un poco de dolor por él. Durante todo este tiempo, en la familia Sánchez, Lucian siempre había estado en una posición inferior, incluso por debajo de los hijos ilegítimos de ramas secundarias. Pero, ¿por qué? No acepté su propuesta.
pero tomé su rostro entre mis manos y le dije, no necesito que entres en mi familia, somos iguales. Dentro de 6 días, nos comprometemos. Capítulo 10. Faltaban 5 días para el banquete de compromiso cuando llevé el acuerdo matrimonial a la familia Sánchez. Diego no estaba. En ese momento se encontraba en el hospital cuidando a Emma. Aún así, me había enviado muchos mensajes, todo sobre el banquete y también tanteando si tenía algún contacto con Lucian. No respondí a ninguno por la relación entre ambas familias. Simplemente lo silencié. Miri, ¿estás segura de que quieres comprometerte con Dolores? La madre de los Sánchez me miró, incapaz de ocultar la emoción en su tono. En mi vida anterior, cuando supo que Diego iba a comprometerse con Emma, aceptó casi sin dudarlo. Incluso sin importarle que Emma fuera hija ilegítima, la trataba como a una hija propia. La razón era simple, yo tenía una enfermedad cardíaca, y mi madre había muerto en la mesa de operaciones. Temía que los hijos que tuviera con Diego heredaran una cardiopatía congénita. De no ser por la relación entre ambas familias, la madre de los Sánchez jamás habría aceptado. Esta vez, justo se cumplían sus deseos. Sí, yo misma se lo diré a mi padre. La madre de los Sánchez asintió, conteniéndose. Está bien. Al fin y al cabo solo es cambiar el nombre de Diego por el de Dolores. Lucian, sentado frente a mí, permanecía en silencio. Al escuchar el nombre, Dolores, una sonrisa burlona apareció en la comisura de sus labios, pero no dijo nada. Con los años, ya se había acostumbrado, solo que, de vez en cuando, aún esperaba que sus padres pudieran darle aunque fuera un poco de amor. Después de concretar los asuntos del compromiso, la madre de los Sánchez llamó a Lucian al estudio a solas. No me quedé tranquila. Aprovechando un descuido de los sirvientes, subí discretamente al segundo piso. Antes de acercarme, ya escuché la voz áspera de la madre de los Sánchez. No sé cómo te acercaste a Miriam, pero recuérdalo bien, no intentes arrebatarle a tu hermano lo que es suyo. El heredero de la familia Sánchez solo puede ser Diego. Más te vale comportarte. Miriam tiene una enfermedad cardíaca. Llevo tiempo queriendo convencer a Diego de que rompiera con ella. Y esta vez ha venido perfecto. Al oír eso, Lucian, que había estado con la cabeza baja, soltó una leve risa. La miró. Mamá, si da tanto miedo que le quite a Diego lo que es suyo, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿Crees que yo quería? Si no fuera porque Diego enfermó, ¿crees que habría tenido otro hijo para que le disputara la herencia? Dolores, sé sincero contigo mismo. ¿En qué te comparas con tu hermano? Aparte de comer, beber, divertirte y pelear, ¿qué más sabes hacer? Si quieres que te respete, haz algo digno de una vez. La voz de la madre de los Sánchez continuaba. Yo reprimí mis emociones y bajé las escaleras. De camino a casa, Lucian caminaba detrás de mí, igual que el día en que regresé tras renacer, abatido, en silencio. De repente, me detuve. Al darme la vuelta, nuestras miradas se encontraron. Lucian preguntó de inmediato, ¿qué pasa? Respondí, Lucian, si nadie te quiere, entonces yo te querré. Su respiración se detuvo por un instante. Su nuez se movió, y su voz salió ronca, casi irreconocible. ¿Qué dijiste? Pobrecito. Justo cuando me puse de puntillas para acariciarle la cabeza, Lucian me abrazó de repente, con una fuerza tan grande que parecía querer fundirme en sus huesos. En sus ojos había una alegría de haber recuperado algo perdido, como si hubiera atravesado montañas y ríos interminables. Al final, dijo con la voz entrecortada, Miri, he esperado este día durante mucho tiempo. Sonreí suavemente. Capítulo 11. Cuando mi padre supo que iba a comprometerme con Lucian, su expresión se ensombreció ligeramente. Se sentó en el sofá del salón y permaneció en silencio durante mucho tiempo, hasta que sonó su teléfono. Era una canción de amor que mi madre le había grabado. Solo entonces volvió en sí y colgó la llamada. ¿Te peleaste con Diego?, me preguntó. No fue una pelea, fue una ruptura, de las que significan que cada uno sigue su camino, sin vuelta atrás. ¿No es un arrebato?, volvió a preguntar, mirándome con atención. Sabía lo que le preocupaba. Temía que solo estuviera actuando por impulso y por eso quisiera casarme con Lucian. También temía que, llegado el momento, Diego utilizara eso en mi contra. Yo había amado a Diego sin límites, incluso hasta el punto de arriesgar mi vida. Así que no era extraño que mi padre no me creyera. Papá, esta vez hablo en serio. Ya no me gusta Diego, ni volveré a sentir algo por él. Tras un largo silencio, suspiró. Está bien. Miri, lo único que quiere papá es que estés sana y feliz. Diego no es adecuado para ti. Quien es amado se vuelve arrogante. Me preocupa que algún día te haga daño. Tu salud ya es delicada. ¿Y si algo te pasara? Yo, su voz se cortó, llena de tristeza, al recordar todo lo de mi vida anterior.
Sentí como mis ojos se humedecían, pero enseguida saqué el móvil y se lo entregué, tal vez por haber renacido. El informe médico que recibí esa misma mañana mostraba que mi corazón no tenía ninguna anomalía. Era prácticamente un milagro médico. Mi padre miró los datos durante mucho tiempo. Sus ojos se fueron enrojeciendo, hasta que una lágrima cayó sobre la pantalla del móvil. Bien, mientras estés bien, eso es lo importante. Desde que tengo memoria, casi nunca había visto llorar a mi padre. Solo una vez, cuando cumplí 18 años, fue a escondidas a la tumba de mi madre. Bebió mucho y lloró toda la noche, murmurando como un niño: cariño, te extraño tanto, nuestra hija ya es adulta, ha crecido, ¿cuándo volverás a verme? Aquella vez, yo estaba detrás de un árbol, abrazando un ramo de flores, acompañándolo en silencio toda la noche. En este mundo, hay amores que superan cualquier obstáculo, incluso la vida y la muerte, y otros, cambian en un instante. Sin más, quedaban 2 días para el banquete de compromiso. Acababa de enviarle a Lucian el programa del evento cuando Diego apareció de repente. No entró por la puerta principal, sino que trepó por la ventana, con movimientos familiares. La luz de la luna, como mercurio derramado, delineaba su silueta al cruzar el marco de la ventana, superponiéndose con la imagen de cuando éramos jóvenes. En aquel entonces yo enfermaba con frecuencia, y Diego siempre venía a verme trepando por la ventana. Por un momento, me quedé aturdida. ¿Qué pasa? ¿Te has quedado embobada con tu hermano mayor?, dijo Diego, sonriendo mientras agitaba la mano frente a mí. Volví en mí de repente y retrocedí instintivamente, casi cayendo sobre la cama. Diego alzó una ceja y suspiró con resignación. ¿Sigues enfadada? Yo ni siquiera estoy enfadado contigo. ¿Y tú sigues así? Siempre soy yo quien se calma solo. Sabes perfectamente que, con que tú cedas un poco, podría darte hasta mi vida. Y aún así sigues siendo terca. Al final, todo esto solo sirve para que los demás se rían de nosotros. Mientras hablaba, se acercó para acariciarme la cabeza. Volví a esquivarlo. Esta vez, para mi sorpresa, Diego no se enfadó, solo retiró la mano. Su repentina actitud conciliadora me hizo sospechar. El compromiso con Lucian, la madre de los Sánchez, quería hacerlo primero y avisar después. Así que Diego no sabía que habían cambiado de persona. Entonces, antes de que pudiera pensar más, Diego habló con cierta inquietud. Miri, puede que el banquete de compromiso dentro de 2 días no pueda celebrarse como estaba previsto. De pronto, levanté la mirada, y mi mente se aclaró al instante, quizás por el efecto mariposa. Los acontecimientos de mi vida anterior se habían adelantado. Al ver que no respondía, Diego pensó que estaba enfadada y se apresuró a explicar. Miri, lo siento. Sé que llevabas mucho tiempo esperando este día, pero la familia Reyes tuvo un problema de repente. Ese grupo de desgraciados quiere casar a Emma con un rico de más de 50 años a cambio de inversión. Emma es tan joven, y además, me salvó la vida una vez. Vino a pedirme ayuda. No puedo quedarme de brazos cruzados. Mis padres no pueden ayudar a la familia Reyes sin motivo. Así que solo me queda comprometerme y casarme con Emma. Miri, puedes entenderme, ¿verdad? Su respiración se volvió más ligera. El viento nocturno entró por la ventana entreabierta, disipando el leve olor a desinfectante que llevaba encima. La habitación quedó en silencio durante un largo rato. Diego movía los labios, a punto de seguir persuadiéndome. Levanté los labios y le sonreí. Está bien. ¿Qué? Su expresión se congeló. Seguí sonriendo. Estoy de acuerdo, solo que esta vez, no sería como en mi vida anterior. Una tonta que aceptaba ser su amante en secreto, una roba novios dentro de la relación de otros. Capítulo 12. Cuando Diego se fue, salió por la puerta principal de la casa de Miriam. Se quedó de pie en el patio durante un buen rato. Aunque había obtenido la respuesta de Miriam, por alguna razón se sentía inquieto. Algo no encajaba. Miriam debería haber reaccionado como en los últimos días, discutiendo con él. Debería haberle exigido: ¿por qué vas a comprometerte con Emma? Incluso debería haber intentado detenerlo, amenazándolo con su vida, no quedarse tan tranquila. De repente, la vibración del móvil en su bolsillo lo sacó de sus pensamientos. Era una llamada de Emma. Diego pensó en colgar, pero al recordar que Emma estaba sola en el hospital, finalmente contestó. Él era así, cuando debía un favor. Hacía todo lo posible por devolverlo. Prefería perjudicar a quienes tenía cerca antes que deberle algo a otros. La voz de Emma llegó desde el otro lado. Diego, vas a volver al hospital esta noche. Mis padres acaban de venir otra vez. Yo, tengo mucho miedo. Su tono estaba lleno de temor, agravio e indefensión. Diego no pudo evitar apretar los dedos. Alzó la vista hacia la habitación de Miriam en el 3er piso. Al ver que la luz estaba apagada, respiró hondo y dijo: iré más tarde. Tras decir eso, colgó. No esperó la respuesta de Emma. Hoy,
La familia Reyes había aparecido de repente, y también lo había tomado por sorpresa. No sabía que la situación de Emma en esa familia fuera tan difícil. La empresa Reyes solo estaba atravesando una crisis económica, pero sus padres ya estaban desesperados por casarla. Si el hombre fuera alguien decente, él no habría intervenido en absoluto, pero resultaba ser un rico de más de 50 años. Diego lo tenía claro, en Ciudad A. Nadie con cierto poder o estatus aceptaría casarse con una hija ilegítima. Pensando en ello, no tuvo más opción que llegar a un acuerdo con Emma, un pacto de 3 años, para saldar la deuda de haberle salvado la vida. Después de eso, no se deberían nada. Para él, era un trato rentable. La única perjudicada era Miriam. Diego había pensado en hacer primero y explicar después, pero al ver que Miriam, por despecho, se acercaba deliberadamente a Lucian, se sintió incómodo. Por eso decidió hablarlo primero con ella. Temía que se enfadara. Incluso había comprado un billete a Finlandia, planeando llevarla a ver la aurora boreal después del compromiso con Emma, como compensación, pero al final, ni siquiera tuvo la oportunidad de sacarlo. Da igual, pensó Diego. Él y Miriam tenían un largo futuro por delante, mientras que con Emma solo serían 3 años. Más adelante, la trataría bien y la compensaría. Aunque Miriam quisiera su vida como pago, él no se quejaría, pero estaba convencido, Miriam no lo haría, porque ella lo amaba. Después de que Diego se fuera, apagué la luz de mi habitación, pero me quedé junto a la ventana. Diego no se fue de inmediato, permaneció en el patio, perdido en sus pensamientos. Cada emoción en sus ojos la pude ver con claridad. Sabía que no entendía por qué estaba tan tranquila, tanto en mi vida anterior como en esta. Nunca dudé de sus sentimientos hacia mí. También creía que alguna vez me amó, que quiso casarse conmigo. Solo que surgieron cambios, y al sopesar todo, decidió abandonarme, porque sabía que yo lo amaba y que no volvería a amar a nadie más. Pero olvidó algo. El amor necesita ser alimentado por ambas partes. El banquete de compromiso dentro de 2 días sería el primer cruce de caminos en esta vida. Así que, Diego, esta vez todo es como tú querías. Saqué el móvil, justo cuando iba a escribirle a Lucian. Su mensaje llegó primero. Diego va a comprometerse con Emma. Mis dedos se detuvieron. Aunque Lucian no dijo más, ya podía imaginarlo. Si Diego iba a continuar con el compromiso, entonces Lucian sería, inevitablemente, el descartado por la madre de los Sánchez. Ese compromiso ya no sería para él ni para mí. Por suerte, nunca conté con la madre de los Sánchez. Ya lo he arreglado. Pulsé enviar. Lucian tardó en responder. En la pantalla aparecía una y otra vez, escribiendo, hasta que, media hora después, envió un único mensaje. Bien, no pude evitar sonreír. Capítulo 13. El banquete de compromiso llegó según lo previsto. En la vida pasada, como era una alianza entre nuestras 2 grandes familias, asistieron muchos invitados influyentes tanto del ámbito político como empresarial. Pero cerca de la fecha del compromiso, la protagonista original fue reemplazada por Emma. El número de invitados se redujo considerablemente. Incluso las mesas no llegaron a llenarse. Diego Sánchez, vestido con un traje impecable, estaba de pie en la entrada del hotel. Emma llevaba un hipao rojo oscuro, con el cabello recogido y un maquillaje delicado, luciendo una apariencia frágil y conmovedora. Aunque la madre de Sánchez tenía reservas sobre el origen de Emma, le preocupaba aún más que Miriam tuviera una enfermedad cardíaca. ¿Qué está pasando? ¿Ni siquiera ha llegado la mitad de los invitados?, preguntó el padre de Sánchez, frunciendo el ceño. El rostro de la madre de Sánchez tampoco se veía bien. Entre los asistentes, aparte de algunos parientes lejanos, solo había 1 o 2 conocidos del padre de Sánchez con cierta influencia en el mundo empresarial. No estoy muy segura. Quizá hay tráfico, respondió. Pero ya casi es la hora auspiciosa, añadió él. Emma se aferró al brazo de Diego, reprimiendo la emoción en sus ojos, y dijo con voz suave, Diego, estoy un poco nerviosa. Dime, ¿crees que la Junior vendrá? Escuché que la tía también la invitó. La madre de Sánchez no estaba lejos. Al oír esto, frunció inmediatamente el ceño. Justo cuando iba a hablar, Diego bajó la mirada hacia Emma y le dio unas palmaditas tranquilizadoras en el dorso de la mano. No estés nerviosa, solo es un trámite. Tiré la invitación de Miri. Ya la he hecho sentir bastante mal. No quiero que además tenga que venir a este banquete de compromiso. No soporto verla triste, y menos verla llorar. Pensó que, aunque Miriam aceptara su matrimonio con Emma, él no sería capaz de aceptar las felicitaciones de Miriam. Solo de imaginar a Miriam sonriendo a la fuerza, sentía el pecho oprimido. Una leve tristeza apareció en el rostro de Diego, y Emma la captó por completo.
Emma apretó los puños. Siempre había sabido que el buen trato de Diego hacia ella se debía a que ella le salvó la vida cuando él cayó por un acantilado, no al amor. Pero ¿qué importaba eso? El amor no era importante. Lo importante era que ella era la hija ilegítima de la familia Reyes. Y lo importante era el puesto de señora Sánchez. Si pudo arrebatarle algo a Miriam una vez, podía hacerlo una segunda. Además, lo que ya había conseguido, jamás lo soltaría. Por muy brillante que fuera Miriam, mientras siguiera amando a Diego, solo podría ser una amante oculta. La otra. La que tenía el estatus legítimo y protegido por la ley como señora de la familia Sánchez era ella. La madre de Sánchez percibió la ambición de Emma, pero no la expuso. Solo dijo: dejen de esperar. Ya es la hora auspiciosa. Entremos primero. De acuerdo, vamos. Diego tomó de la mano a Emma y se dirigieron hacia el salón, pero antes de subir al escenario, escucharon a algunos invitados murmurar abajo: ¿por qué hay tan pocos invitados? ¿No se suponía que habían invitado a muchos? Al principio sí eran muchos, pero venían por las familias López y Sánchez. El hijo mayor de los Sánchez no fue nada correcto. Cambió de prometida a última hora. Cualquiera con un poco de criterio sabe que hoy no era un evento al que se debiera asistir. Entonces, ¿por qué viniste? El invitado soltó una risa burlona. Tengo un proyecto atascado. No tuve opción. ¿Crees que quería venir? Al instante, los rostros de los 4 miembros de la familia Sánchez se oscurecieron. El padre de Sánchez, de carácter explosivo, respondió con sarcasmo directo: entonces lárgate de aquí. ¿Crees que a la familia Sánchez le faltan invitados como tú? Todos vienen arrastrándose como unos lamebotas, y encima se hacen los... Joder, ¿Lucian y la señorita Miriam están comprometidos? La voz fue especialmente fuerte. Quien sostenía el móvil era un pariente lejano poco conocido de la familia Sánchez. Lucian había publicado una foto en sus redes. Era una imagen con Miriam. Su banquete de compromiso no fue especialmente ostentoso, pero estaba completamente lleno de invitados. ¡Qué fortuna reencontrarnos! Miriam le dio me gusta y comentó debajo: ¿por qué elegiste la foto en la que salgo peor? En realidad no salía mal. Sonreía con los ojos curvados, brillantes, como si emitieran luz. A su lado, Lucian no miraba a la cámara, sino que la observaba con la mirada baja. Su ternura era como el agua, cargada de emociones, completamente diferente al Lucian que él conocía, aquel que solo sabía comer, beber y divertirse. Capítulo 14. Diego se quedó paralizado en el acto, hasta que el hombre volvió a comentar: hay que admitir que, aunque Lucian es un playboy irresponsable, hace buena pareja con la señorita Miriam. Pero, tío, ¿cómo es que no los invitaron al compromiso de Lucian y la señorita Miriam? El padre de Sánchez no estaba al tanto. Se giró hacia la madre de Sánchez y, al ver su sonrisa fría, lo entendió de inmediato. ¿Tú lo sabías? Claro que lo sabía. ¿Quién sabe qué trucos usó Dolores para acercarse a Miriam? Fue la propia Miriam quien vino a pedir el acuerdo matrimonial. De por sí nunca me gustó Miriam, si no fuera por... ¿Así que me lo ocultaste y dejaste que Lucian y Miriam se comprometieran? Preguntó Diego con la voz ronca. Sus ojos estaban enrojecidos y sus puños fuertemente apretados. La razón le decía que en ese momento debía continuar con el protocolo del compromiso junto a Emma, pero al pensar que Lucian y Miriam se habían comprometido a escondidas de él, sentía que su mente estallaba. ¿Desde cuándo lo habían estado planeando? ¿Hace 2 días? ¿O incluso antes? Con razón, cuando le dijo a Miriam que iba a comprometerse con Emma, ella no tuvo ninguna reacción. Resulta que Miriam nunca pensó en comprometerse con él. Sí, te lo oculté. No era porque temía que, si lo sabías, ¿los detendrías? Diego, eres el hijo que di a luz. Tengo que pensar en todo por tu bien. Miriam simplemente no es adecuada para ti. Tiene una enfermedad cardíaca. ¿Lo sabías? ¿Y si algún día muere? ¿O si al tener un hijo muere en la mesa de operaciones como su madre? ¿Qué harías entonces? ¿Qué pasaría con el niño? ¿Acaso vas a quedarte viudo toda la vida? La madre de Sánchez habló con insistencia y preocupación, intentando hacer entrar en razón a Diego. Pero Diego, con los ojos desorbitados, respondió: ¿y qué si tiene una enfermedad cardíaca? Si muere, moriré con ella. La bofetada de la madre de Sánchez llegó de forma inesperada. Su mano cortó el aire y se estrelló con fuerza contra su rostro. El sonido seco resonó, y los invitados alrededor contuvieron la respiración instintivamente. Nadie esperaba que un banquete de compromiso, que debía ser perfecto, terminara así. ¿Sabes siquiera lo que estás diciendo? La madre de Sánchez temblaba de rabia. La cabeza de Diego se giró hacia un lado, apretó los puños, y justo cuando iba a hablar, Emma tiró de su manga. Diego, la tía lo hace por tu bien. No te enfades con ella. Hoy es nuestro compromiso,
¿Lo has olvidado? ¿Por qué nos estamos comprometiendo? La Junior te ama tanto. ¿Cómo podría realmente comprometerse con Lucian? De pronto, Diego pareció captar una palabra clave. La ira ardía en su pecho, tanto que casi había olvidado que su compromiso con Emma era para devolverle el favor de haberle salvado la vida. También había olvidado que su Miri llevaba enamorada de él desde los 15 años. Tan enamorada que, incluso cuando él casi la mata, solo dijo, Diego, ¿puedes quererme sea una vez? Ella podía darle hasta su vida. ¿Cómo iba a comprometerse con Lucian? Claro, no era que Miriam no estuviera enfadada, sino que lo estaba demasiado, tanto que incluso usó su propio matrimonio como una forma de desafiarlo. Ese día, debería haberle dado el billete a Finlandia, debería haberla consolado. Tras un largo momento, Diego finalmente se calmó, forzó una sonrisa y se disculpó con la madre de Sánchez. Mamá, lo siento, no controlé bien mis emociones. Continuemos con el compromiso, ya hemos retrasado demasiado. Empecemos cuanto antes, y terminarlo cuanto antes. Tenía que ir a ver a Miriam, tenía que calmarla. Sabía que, con solo consolarla, ella lo perdonaría. Pero Diego había olvidado algo, Miriam era una persona obstinada. Si lo amaba, podía incluso renunciar a su dignidad y convertirse en su amante. Pero cuando dejaba de amar, elegía a otro sin dudarlo. Lamentablemente, Diego aún no se había dado cuenta. Miriam ya no lo amaría nunca más. Capítulo 15. En ese momento, en la antigua residencia de mi familia, el banquete de compromiso llegaba a su fin. El nuestro con Lucian no fue especialmente ostentoso, pero prácticamente todos los miembros de mi familia asistieron, además de muchas personas influyentes. Yo sonreía mientras recibía todas las felicitaciones. En cambio, Lucian no apartaba la mirada de mí ni un segundo, causando no pocos momentos incómodos. Lucian, ¿puedes dejar de mirarme? Le tiré suavemente de la manga y le susurré. Lucian fingió no escucharme y, con naturalidad, volvió a bloquear a un pariente mayor que venía a brindar conmigo, sin preocuparse en absoluto por ofender a nadie. Mi padre, al ver esto, no pudo evitar mostrar una sonrisa satisfecha. Tras el banquete, al saber que Lucian y yo queríamos ir al Monte de León, mi padre nos llevó personalmente en coche al aeropuerto. Me sorprendió un poco. Era un trato que Diego nunca había recibido desde pequeño, y sin embargo Lucian lo obtuvo con facilidad. Le pregunté a mi padre el motivo. Él se acarició la barbilla y sonrió sin decir nada. Misterioso. Pero en el fondo ya tenía una idea. Mi padre aprobaba a Lucian porque él realmente me trataba con sinceridad. Al día siguiente de llegar al Monte de León, Lucian salió temprano. Tenía el hábito de correr por las mañanas. Pensé que solo había salido a hacer ejercicio. Y justo cuando saqué el móvil para escribirle, el mensaje de Diego apareció antes. Miri, ¿dónde estás? ¿Puedes dejar de enfadarte conmigo? Compré billetes para Finlandia. ¿No dijiste que querías ver la aurora boreal? ¿Vamos juntos? Sé que estás enfadada conmigo, pero no me gusta Emma. Lo nuestro es solo una relación de conveniencia. No cruzaremos la línea. No cruzaremos la línea. No pude evitar soltar una risa fría, como si fuera una coincidencia perfecta. El mensaje de Emma también apareció. Una foto íntima de cama con Diego se mostró ante mis ojos. Su cuello estaba cubierto de marcas de besos, sus mejillas enrojecidas, y sus dedos largos entrelazados con los de Emma, tal como aquel día en el reservado, cuando se besaban con intensidad. Junior, oh no, ahora debería llamarte cuñada. Felicidades por tu compromiso con Lucian. Sin ninguna emoción, reenvié la foto que Emma me había enviado a Diego y, acto seguido, bloqueé y eliminé a ambos de mis contactos. En la vida pasada, Emma no había dejado de provocarme. Incluso llegó a traer gente para abofetearme. Me llamó una, la otra, sinvergüenza, la tercera que se entrometía en su matrimonio. En aquel entonces, yo respondí ingenuamente, Diego y yo crecimos juntos. Él debía casarse conmigo. La persona que ama soy yo. Fuiste tú quien se metió en medio. Después se lo conté a Diego. Diego solo me consoló diciendo, aguanta un poco más. Sí, no me pongas en una situación difícil. Estoy abrumado con los asuntos de la empresa. No quiero volver a casa y tener que lidiar con estas cosas. En ese momento, probablemente sentí resentimiento hacia Diego, pero al final, el amor pesó más que el odio. Por suerte, todo eso ya terminó. Él paga su deuda, yo sigo mi camino. Le envié un mensaje a Lucian para preguntarle dónde estaba, pero no respondió durante mucho tiempo. Después de asearme, cuando salía de la habitación, el gerente empujaba un carrito de comida hacia mí. Señorita Miriam, el joven maestro Sánchez supuso que se despertaría a esta hora, así que hemos preparado su desayuno. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Y él? El gerente dudó bastante. Al principio no quería decir la verdad,
hasta que lo presioné con inversiones. Entonces habló con vacilación. El joven maestro Sánchez fue al templo Puji. ¿El templo Puji? 2 días antes del banquete. Lucien me dijo de repente que había estado en el Monte del León durante un tiempo y que quería volver a visitar ese lugar. En ese momento no le di importancia, pero ahora que lo pensaba bien, Lucien y yo éramos, en cierto modo, amigos de la infancia. ¿Cuándo había estado él en el Monte del León? Desde que renací. Siempre sentí que Lucien era diferente a antes, al menos diferente de la vida pasada. Al principio pensé que era un efecto mariposa, pero ahora, ¿podría ser que él también hubiera renacido? Pero yo morí por un paro cardíaco, ¿y Lucien? Innumerables preguntas surgieron en mi mente. Pensé que debía encontrar a Lucien para obtener respuestas. Capítulo 16. En el Monte del León empezó a nevar suavemente. Tomé prestado un paraguas de mango largo del hotel y caminé en dirección al templo Puji, tal vez porque el templo era especialmente milagroso, incluso con viento y nieve. Había mucha gente que acudía a rezar. Justo cuando iba a seguir avanzando, vi de repente una figura familiar. Lucien, vestido con una chaqueta negra de montaña, con copos de nieve posándose sobre su cabello oscuro. Tenía las manos juntas en señal de oración. En dirección al templo Puji, avanzaba postrándose, 3 reverencias y 9 prosternaciones en cada tramo. Los transeúntes no pudieron evitar comentar. Ya van como 9 rondas. No, este chico tiene una resistencia increíble. Esta es la 10ª. Cuando abrí mi puesto a las 4 de la madrugada, él ya estaba aquí, añadió un vendedor cercano. Mis dedos, que sostenían el paraguas, se tensaron inconscientemente, y sentí el pecho pesado. En la entrada del templo Puji, el abad salió a recibir a Lucien. Él le hizo una reverencia antes de seguirlo con calma hacia el interior. Instintivamente, los seguí, ocultando la mitad de mi rostro con el paraguas, hasta que ambos entraron en el salón de Xitigarbha. Me quedé atónita. Lucien no creía en dioses ni budas. Era algo bien sabido en su círculo. Las familias López y Sánchez a veces iban juntas al templo a rezar, pero Lucien nunca asistía. Incluso cuando la familia Sánchez rendía culto a los ancestros para pedir protección, Lucien había llegado a tomar las ofrendas con actitud despreocupada y, frente a la madre de Sánchez, dijo, en lugar de rezar para tranquilizar la conciencia, mejor hagan menos cosas malas y eviten terminar en el infierno de los 18 niveles. La madre de Sánchez se desmayó de la rabia en el acto, y el padre de Sánchez lo castigó severamente con decenas de latigazos. Y aún así, Lucien no le dio importancia. Siempre había creído que los dioses no podían salvar a las personas, pero alguien así, ahora estaba aquí cumpliendo una promesa. Después de ofrecer incienso con devoción, el abad suspiró suavemente. Benefactor Sánchez, tienes una conexión con el templo Puji. Este viejo monje aún desea recordarte. El karma y la reencarnación implican ganancias y pérdidas. Con tu estado actual, temo que no podrás resistir más de 3 meses. ¿De verdad vale la pena cambiar una vida por otra? De pronto, mis pupilas se contrajeron. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Justo cuando apoyé la mano en la puerta para empujarla, Lucien soltó una leve risa, pero su tono era absolutamente firme. Vale la pena. En aquel entonces no pude protegerla. Por fortuna, el Buda fue compasivo y me dio otra oportunidad. Ahora que Miri y yo estamos comprometidos, ya es algo que he ganado. No pido estar en el mismo registro familiar que ella. Solo deseo que su vida sea tranquila y sin sobresaltos. Tras decir eso, juntó las manos hacia el abad y volvió a inclinarse. Gracias, maestro. Ya sea en la vida pasada o en esta. El abad negó con la cabeza. Lucien se dio la vuelta para salir del salón. Instintivamente me aparté a un lado, evitando encontrarme con él. Sacó el móvil de su bolsillo, bajó la cabeza y esbozó una leve sonrisa. Sus dedos tocaron la pantalla un par de veces, y al instante, mi mano vibró. Fui a comprarte pastel de flor de durazno, una especialidad del Monte del León. Cuando levanté la vista, Lucien ya se había ido, perdiéndose entre los fieles. No sabía qué había hecho Lucien después de mi muerte, pero estaba segura de que mi renacimiento tenía algo que ver con él. Pero, ¿cómo podía alguien estar dispuesto a cambiar su vida por la de otro? Llamé a Ava y le pedí que investigara si Lucien había ido al hospital recientemente. Su respuesta llegó rápido. 3 días atrás, efectivamente había ido. Cuando vi el resultado en el informe médico, sentí un dolor punzante en el corazón. Diagnóstico: insuficiencia cardíaca. Recomendación: trasplante de corazón. Ava seguía enviándome mensajes. Respiré hondo y llamé a mi padre. Contestó enseguida. Papá, ayúdame a seguir buscando un donante. Al otro lado hubo una pausa. Luego dijo con ansiedad. Miri, no me dijiste que tu enfermedad ya estaba curada. Es Lucien. Mi padre guardó silencio. El otro lado quedó completamente en calma. Hasta que,
2 minutos después, volvió a hablar. Con razón. Lucian vino a verme ayer por la mañana. Ha estado comprando en secreto acciones dispersas de la familia Sánchez. Aunque todavía no puede enfrentarse directamente al viejo Sánchez, es cuestión de tiempo. Quiere transferirte la propiedad de las acciones. Capítulo 17. Lucian ya me había allanado todo el camino. El grupo Sánchez, junto con todos los activos a su nombre, e incluso una empresa cotizada en el extranjero valorada en cientos de miles de millones que había fundado a espaldas de la familia Sánchez. Cuando vi toda la información que me envió mi padre, no pude evitar querer reír. Eso era todo lo que Lucian tenía. Ava también descubrió algunas cosas sobre él. Aquel año, cuando Lucian fue sancionado por pelear en la escuela, en realidad no fue porque provocara a otros, sino porque esos matones intentaron drogarme para abusar de mí. Lucian los descubrió y por eso se peleó con ellos. No quiso que yo supiera esas cosas sucias, así que cargó con la sanción. Y la última vez en el bar, cuando volvió a pelear, también fue por mí. Ellos querían cambiar mi medicación para el corazón por vitamina C. Querían darme una lección, pero no sabían que, desde aquel primer incidente que casi termina en tragedia, Lucian ya los tenía vigilados. Todos ellos habían sido enviados por Emma, por Diego. En la vida pasada, yo creía que no tenía mucha relación con Lucian, pero en realidad, una y otra vez, era él quien se interponía delante de mí para bloquear todas las tormentas, y nunca vino a reclamar mérito alguno. De verdad, era absurdamente ingenuo. En ese momento ya había regresado al hotel. Tras apagar el móvil, Lucian también volvió. Llevaba en la mano una bolsa de embalaje elegante. Cuando me miró, una leve sonrisa se dibujó en sus labios, aunque no era difícil notar que su rostro estaba algo pálido. Había un poco de tráfico, así que me retrasé. Toma, una especialidad del Monte del León. ¿Quieres probar? Lucian abrió el pastel de flor de durazno y me lo acercó a la boca con gesto complaciente. Yo me aparté. Su movimiento se detuvo, y en sus ojos apareció un leve desconcierto. Mis labios se movieron ligeramente, y pregunté con calma, Lucian, ¿te gusto? Lucian pareció confundido y respondió en voz baja, no he sido lo suficientemente evidente. Miri, ¿por qué te salvé en el último año de secundaria? Algunas respuestas, en realidad, eran fáciles de encontrar. Por ejemplo, porque Lucian cambió de repente, porque incluso cambió su nombre. Antes pensé que era porque había renacido y quería vivir de otra forma, pero ahora sentía que me había quedado corta. Esta vez, Lucian no mintió. Dejó el pastel a un lado y se arrodilló frente a mí con una devoción absoluta. Sí, porque tú me salvaste, Miri, yo vivo por ti. Mientras hablaba, tomó mi mano y besó suavemente el dorso. Era el primer contacto íntimo entre nosotros desde el compromiso, y también el primer beso que me daba, sin ningún deseo, sin ninguna ambigüedad. Para él, yo era su fe. La única razón por la que seguía viviendo. Así había sido en la vida pasada, y también en esta. Por eso estaba dispuesto a cambiar su vida por la mía, a morir él para que yo viviera. El amor de Lucian era mucho más tangible que el de Diego. Me dolía por él, e incluso me arrepentía de no haber notado antes sus cambios. Tras un largo silencio, extendí la mano y sostuve su rostro. Lucian, quiero saberlo todo. Se quedó paralizado. Volví a preguntar, ¿no fuiste tú quien me devolvió la vida, Lucian? En ese momento, Lucian ya no tenía escapatoria. No sabía cuánto sabía yo, ni cómo había descubierto la verdad. Solo sabía que, si no me contaba todo, yo me enfadaría, me decepcionaría, me entristecería, y él no quería que yo sintiera ni la más mínima incomodidad, así que solo podía confesarlo todo. Capítulo 18. En la vida pasada, cuando Lucian supo que yo había muerto por un ataque al corazón, regresó a ciudad a esa misma noche, dejando una reunión en el extranjero. No podía creerlo. Había dado órdenes a sus subordinados. Les había pedido que me protegieran en secreto. Y aún así, algo me había pasado. Cuando llegó al hospital, Diego estaba abrazando mi cadáver. Cualquiera que intentara entrar en la habitación era expulsado por él. Incluso cuando mi padre llegó, Diego ordenó a sus guardaespaldas que lo retuvieran, sin permitirle acercarse ni un paso a la habitación. El pasillo estaba lleno de lamentos. Era el sonido del llanto desgarrador de mi padre. Lucian reprimió su furia y trató de calmar a mi padre. Al final, enfrentándose él solo contra 10, derribó a todos los guardaespaldas y abrió la puerta de la habitación de una patada. Diego miró a Lucian con furia y le gritó que se fuera. Pero Lucian no le hizo caso. Lo agarró del cuello y comenzó a golpearlo una y otra vez. En la cara, en el abdomen. Toda su rabia desbordada se liberó en esos golpes. Le gritó a Diego, ¿la llevaste a hacer puenting? ¿Estás loco? ¿No sabías que tenía una enfermedad cardíaca? Ni siquiera puede soportar un estímulo fuerte, mucho menos algo así.
Diego estaba tan golpeado que apenas tenía claridad mental. Lloraba con los ojos enrojecidos, mezclando lágrimas y sangre. Y finalmente se encogió, con la voz entrecortada. Había preparado una ambulancia, el equipo médico estaba esperando. Pensé que Miri aguantaría como antes, no imaginé que moriría. Cada una de sus palabras era como una cuchilla clavándose en el corazón de Lucian. Lucian casi quiso matarlo en ese instante. Diego creía haberlo organizado todo perfectamente, pero nadie sabía que, en ese momento, yo ya no tenía ganas de vivir. Y además, Emma había manipulado la situación para retrasar el rescate. Desde el principio, todo había sido un plan entre Emma y su enemigo. Su matrimonio con Diego estaba por terminar tras 3 años, y Diego ya había pedido el divorcio. Emma quería que yo muriera, y su enemigo solo era un espectador que quería ver el espectáculo. Lucian se llevó mi cuerpo, luego denunció a Diego y a los demás por sospecha de asesinato y, mediante sus propios medios, logró que fueran condenados a muerte. El poder de la familia Sánchez ya no era lo que había sido. Además, tras mi muerte, mi padre intensificó la presión contra ellos y utilizó la opinión pública. Las acciones del grupo Sánchez cayeron en picado. La madre de Sánchez fue a buscar a Lucian, esperando que, por ser hermanos, dejara ir a Diego. Lucian se negó. Ella, fuera de sí, lo insultó. Por una mujer estás destruyendo a tu propia familia. Si hubieras sabido que terminarías así, nunca te habría dado a luz. Dolores, mandaste a tu hermano a la cárcel y lo llevaste a la muerte. Eres un monstruo sin corazón. No tendrás un buen final. Incluso los parientes lejanos de la familia Sánchez intentaron persuadir a Lucian para que fuera indulgente, pero él se mantuvo firme. Se borró a sí mismo del registro familiar y rompió todo vínculo con los Sánchez. Me vengó, y al final, quedó completamente solo. Antes de la ejecución, Diego le suplicó a Lucian que lo dejara verme por última vez. Le dijo que se arrepentía profundamente, que, de haber sabido que yo moriría, jamás habría permitido que subiera a aquella plataforma de puenting. Dijo que todo era culpa suya, que podía pagar con su vida, pero quería verme una última vez. Lucian no aceptó. Al final, Diego murió lleno de arrepentimiento. Después, Lucian fue solo al Monte de León. Nevaba intensamente. Avanzó haciendo 3 reverencias y 9 prosternaciones hasta llegar al templo Puji. Rezó para que en mi próxima vida todo fuera en paz, para que no volviera a sufrir. Ante los dioses, hizo una promesa. Si puedo cambiarlo por el renacimiento de Miri, estoy dispuesto a pagar con mi vida. Nunca imaginó que, al abrir los ojos de nuevo, lo primero que vería sería a mí, de pie en la entrada de aquel callejón. En ese momento no me lo podía creer, que el cielo también me favoreciera una vez. Miri, soy muy afortunado. Tras terminar de contar la historia, Lucian levantó la mirada. Ya no ocultaba su amor ardiente ni su devoción hacia mí. Parecía que en sus ojos solo existía yo. Después de todo lo vivido, 2 vidas de protección silenciosa finalmente habían visto la luz. Aunque ya había adivinado parte de la verdad, mi pecho aún se llenó de una emoción indescriptible. No sabía que, en la vida pasada, Lucian había llegado a quedar completamente solo por mí. Su amor era demasiado profundo. Todo había comenzado porque, en aquel entonces, yo le tendí la mano. Él caminó solo durante tanto tiempo. Por suerte, esta vez, pudimos caminar juntos. Capítulo 19. En ese momento, en Ciudad A, Diego estaba desbordado de trabajo. Ahora estaba en 3er año de universidad, pero en realidad ya desde primero había comenzado a encargarse de parte de los asuntos del grupo Sánchez. Era extremadamente capaz, y la mayoría de las personas bajo su mando lo respetaban. Incluso esos viejos zorros del consejo, al enfrentarse a él, casi no tenían oportunidad de ganar. Sabía manejar a la perfección la psicología de las personas. En cuanto detectaba una debilidad, atacaba con precisión letal. Pero precisamente por eso, no eran pocos los que le guardaban resentimiento. Antes incluso de que comenzara el banquete de compromiso con Emma, ya había empezado a inyectar capital en el grupo Reyes. Esa decisión provocó de inmediato el descontento del consejo. La razón era simple. Reyes estaba al borde de la quiebra. Requería una enorme inversión de recursos humanos y materiales, y no generaría beneficios a corto plazo. El riesgo era altísimo. Precisamente por eso, en su momento, Diego se había visto obligado a comprometerse con Emma. Él pensó que, con el estatus de futura señora de la familia Sánchez, aunque los demás tuvieran objeciones, tendrían que aguantarse. Pero esta vez, claramente, estaba equivocado. El padre de Sánchez se mantuvo neutral. Quería ver cómo Diego manejaba la situación, pero nadie esperaba que, en la reunión del consejo para aprobar el proyecto, la participación accionaria de Lucian fuera incluso mayor que la de Diego. Nadie sabía cómo lo había logrado.
Diego ya estaba bastante molesto por el compromiso entre Lucian y Miriam, y ahora directamente quería sacar a Lucian y acabar con él. Pero, aún así, no lograba encontrar ni rastro de Lucian ni de Miriam. Sabía que el padre de Miriam los estaba ayudando. Tras el banquete de compromiso, fue a la casa de los López y, de manera indirecta, expresó su deseo de ver a Miriam López. El padre de Miriam ordenó directamente que lo echaran de la residencia. Al final, solo pudo, de forma humillante, quitarse el saco y, como en el pasado, intentar trepar por la ventana para verla, pero descubrió que la ventana ya estaba sellada. Aquel camino que Miriam había dejado especialmente para él, ese secreto que solo compartían los dos, había desaparecido. En ese instante, se sintió perdido, pero también comprendió con claridad que algo entre él y Miriam había cambiado. Aún así, seguía convencido de que Miriam solo estaba enfadada, que Miriam lo amaba, que lo suyo con Lucian no era más que una actuación. Después de todo, apenas habían tenido interacción antes. ¿Cómo podían de repente volverse tan inseparables? Pero no podía evitar pensar. Miriam y Lucian estaban fuera, solos, un hombre y una mujer. ¿Y si realmente había pasado algo entre ellos? Cuanto más pensaba, más se arrepentía. Se llenó de alcohol una y otra vez, intentando adormecer sus pensamientos. Pero al final, pasó la noche con Emma. No lo había olvidado. Recordaba perfectamente cómo había rasgado la ropa de Emma, y tampoco cómo Emma se aferró a él, pidiéndole una y otra vez. Cuando despertó al día siguiente, y vio a Emma aún dormida a su lado, cubierta de marcas de besos. Su corazón dio un vuelco. Ni siquiera se atrevió a despertarla. Agarró su ropa con prisa y salió hacia el estacionamiento subterráneo. Comprometerse con Emma había sido una decisión forzada. Nunca había pensado en cruzar esa línea. Al menos, no antes del matrimonio. Se sentó en el asiento del conductor, con dolor de cabeza, fumando cigarrillo tras cigarrillo. Solo después de calmarse un poco, sacó el móvil y le escribió a Miriam, quizá por culpa de la culpa que sentía. Le aseguró a Miriam que nunca cruzaría los límites con Emma, pero al segundo siguiente, la captura de pantalla que Miriam le envió lo dejó clavado en el sitio. Su mentira quedó completamente expuesta. Cuando, con manos temblorosas, intentó enviar otro mensaje, Miriam ya lo había bloqueado. Capítulo 20. Diego volvió casi de inmediato al dormitorio. En ese momento, Emma ya estaba despierta. Al verlo, aún llevaba en el rostro el rubor tímido de la noche anterior. Pero antes de que pudiera decir algo, Diego levantó la mano bruscamente y le dio una bofetada. La fuerza fue tal que Emma perdió el equilibrio y cayó pesadamente al suelo. Se cubrió la cara ardiente instintivamente. Diego, ¿tú qué le enviaste a Miriam? La voz de Diego era fría y violenta. Emma lo entendió al instante, solo que no esperaba que Miriam se lo contara a Diego. Apretó los labios, con los ojos ligeramente enrojecidos. Diego, ya estamos comprometidos. Yo solo quería. ¿Querías qué? ¿Marcar territorio? La interrumpió Diego, mirándola desde arriba, con la ira arremolinándose en sus ojos. Emma, no lo olvides. Solo tenemos una relación de conveniencia. Te ayudo para pagar la deuda de aquel entonces por salvarme la vida. Si vuelvo a descubrir que le envías mensajes a Miriam sin sentido, no solo dejaré de devolverte el favor, te quitaré la vida. Tras dejar esa advertencia, Diego se marchó, pero desde ese momento, ya no pudo volver a contactar con Miriam. Diego dejó el teléfono. Acababa de terminar una llamada con el padre de Emma, y su rostro se volvió aún más sombrío. Ahora, el consejo del Grupo Sánchez ya no estaba completamente bajo su control. El proceso de inversión estaba atascado en la fase de votación. Si Lucian no aparecía, todo quedaría en nada. Entonces, el riesgo que asumió al comprometerse con Emma y perder a Miriam parecería completamente inútil. De pronto, Diego se arrepintió profundamente de haber aceptado el acuerdo de 3 años con Emma. Si el Grupo Reyes quebraba o no, ¿qué tenía que ver con él? Con la influencia de la familia Sánchez en Ciudad A, ¿de verdad no podía proteger a una sola Emma? La inquietud acumulada durante días alcanzó su punto máximo. La ira contenida en su pecho estaba a punto de estallar cuando el mayordomo llamó a la puerta del estudio y dijo: «Joven maestro, la señorita Miriam ha regresado». Al oírlo, el hielo en el rostro de Diego finalmente se suavizó un poco. Se apresuró a buscarla, pero el mayordomo le recordó que ese día era el cumpleaños del padre de Miriam. La familia López era discreta, incluso en un día tan significativo. No organizaban grandes celebraciones, pero todos los invitados que asistían eran personas influyentes tanto en la política como en los negocios. Eso elevaba enormemente el nivel de entrada al banquete. Sin invitación, era imposible entrar. En años anteriores, siempre era Miriam quien le llevaba personalmente la invitación, pero ahora, Diego
vestido con un elegante traje. Fue detenido en la entrada de la antigua residencia de los López. El guardaespaldas dijo con cortesía: «Lo siento, joven maestro Sánchez, sin invitación, no puede entrar». Por un momento, Diego no pudo evitar resentirse con la madre de Sánchez. Si no hubiera ocultado lo del compromiso entre Miriam y Lucián, jamás habría llegado a esta situación. Habría podido organizar todo correctamente. Incluso si hubiera tenido que usar 1000 mentiras para encubrirlo, no habría terminado en este punto en el que ver a Miriam se volvía casi imposible, justo cuando Diego no tenía ya ninguna opción, como si el destino le estuviera ayudando. Se dio la vuelta para irse, y en ese momento, vio a Miriam caminando hacia él, del brazo de Lucián, conversando y riendo, pero en cuanto ella lo vio, su sonrisa desapareció rápidamente, reemplazada por una expresión fría y distante. El corazón de Diego se contrajo bruscamente, sus pies parecieron clavarse al suelo. Todas las palabras que había preparado en el estudio durante esos días, como explicarle lo ocurrido con Emma, en ese instante, no pudo pronunciar ni una sola. Finalmente, cuando Miriam estaba a punto de pasar de largo, Diego reaccionó rápido y la sujetó del brazo. «Miri, hay un malentendido entre nosotros. Hablemos». Capítulo 21. Su tono era algo apremiante. Sabía que estos días Diego había estado buscándome. Cambiaba de número constantemente para enviarme mensajes y llamarme. En sus palabras, una y otra vez intentaba explicar que entre él y Emma no había nada, que todo era limpio, inocente, que aquel día había sido un accidente, que no habían llegado hasta el final. Decía que había confundido a Emma conmigo, y que, por miedo a que me enfadara, había mentido. Pero como habían sido realmente las cosas, si llegaron o no hasta el final, solo lo sabían Diego y Emma. Él había intentado taparle la boca a Emma, pero no pudo evitar que ella actuara a sus espaldas, haciendo todo lo posible para que yo conociera cada detalle de cómo se habían acostado. Al principio lo mostraba con orgullo, y luego pasó a insultarme de forma histérica, llamándome una obsesiva que no desaparecía, una zorra que se metía en la relación de otros. Solo me parecía irónico. Igual que en la vida pasada, había ocupado lo que era de otra persona durante tanto tiempo, que incluso había olvidado que la posición en la que estaba ahora me la había arrebatado a mí. Al final, harta, cancelé directamente mi número. El nuevo número ahora solo lo tenían las personas más cercanas. La mirada de Lucián se posó en la mano con la que Diego me sujetaba el brazo, y en sus ojos apareció un destello de agresividad. «Hermano, tocar a mi prometida así delante de mí no está bien, ¿no crees?». Al escuchar la palabra «prometida», la mirada de Diego se volvió inmediatamente fría y afilada, conteniendo la ira. Miró fijamente a Lucián. «¿Tu prometida?». «Lucián, no sé de dónde has sacado el valor para tener pensamientos indebidos sobre Miri. Todavía no he ajustado cuentas contigo por lo de comprar acciones en secreto. ¿Y aún tienes cara para hablarme de Miri?». Las últimas palabras las pronunció con una dureza que helaba la sangre. Lucián soltó una risa fría, con gesto de desprecio. Agarró con fuerza la muñeca de Diego, tanta que éste frunció el ceño. Diego no quiso soltarme. Sus miradas chocaron en el aire. La tensión era palpable, lista para estallar. Y justo cuando Diego estaba a punto de actuar, Lucián se adelantó y le lanzó un puñetazo al abdomen. Diego retrocedió tambaleándose un par de pasos, golpeando su espalda contra una columna de piedra. Cuando logró estabilizarse, Lucián arqueó ligeramente una ceja, con una sonrisa despreocupada en los labios. «Hermano, como tu hermano menor, te doy un consejo sincero, ahora, el que no debería tener pensamiento sobre Miri, eres tú». Después de decir eso, tomó mi mano y entrelazó nuestros dedos. Durante todo ese tiempo, no dije una sola palabra. Si hubiera sido antes, ni hablar de que Diego recibiera un golpe, incluso si tosía una vez, yo me habría preocupado hasta enrojecer los ojos, porque lo quería demasiado, porque no soportaba verlo sufrir ni un poco. Pero hoy, no se movió ni una sola emoción en mi corazón. Diego parecía aún incapaz de creer que yo pudiera ignorarlo así. Se quedó allí, mirándome con una expresión herida. No dije nada, pero no esperaba que Diego fuera capaz de decir algo como eso. Al ver que me iba, sus ojos se enrojecieron. No apartó la mirada, y su voz se volvió ronca. «Miri, sé que te comprometiste con Lucián para enfadarme. Puedes enfadarte conmigo como quieras, golpearme, insultarme, lo aceptaré todo. Pero sabes que lo de Emma es solo una relación de conveniencia. ¿Por qué no puedes pensar un poco en mí? ¿Por qué tienes que ponerte del lado de Lucián contra mí? Estos días estoy muy cansado. No logro encontrarte. Estoy agotado. Lidiar con esos viejos zorros me tiene exhausto. ¿Puedes dejar de pelear conmigo? Compré una villa en las afueras. ¿Nos mudamos juntos? Antes dijiste que me amabas, que mientras pudieras estar conmigo,
No te importaba nada más. En ese instante, levanté la mirada hacia Diego, y en mis ojos apareció un rastro de desconcierto. Entonces, ¿quieres que sea tu amante en secreto? Capítulo 22. Diego respondió en voz baja. Es solo temporal, Miri. La fuerza con la que Lucien sostenía mi mano se tensó ligeramente. Bajó la mirada hacia mí, pero permaneció en silencio. Quien es amado tiene el derecho de elegir, mientras que quien ama con humildad solo puede esperar el veredicto. Aunque durante todo este tiempo en el Monte de León le repetí innumerables veces a Lucien, ya no me gusta Diego. Él seguía dudando. Miri, te amo. ¿Puedes dejar de enfadarte conmigo? Este tiempo realmente lo he pasado muy mal. La mandíbula de Diego estaba tensa, como si estuviera reprimiendo una emoción desbordante, pero a mí solo me parecía irónico. Diego siempre era así, aunque parecía haber llegado a un callejón sin salida. Seguía sin querer rebajarse, seguía sin soltar la llamada deuda de gratitud por haber sido salvado, y aún quería apostar a que mi amor por él no había cambiado. Pero, ¿por qué? En la vida pasada lo amaba, así que lo acepté, pero en esta vida es diferente. Diego me hacía sufrir, pero Lucien no, mi padre no, Ava no. El amor que ellos me daban era 10.000 veces mayor que el de Diego. Tras un momento, abrí ligeramente los labios y hablé con tono calmado. Diego, soy la única heredera de la familia López. Soy la única sucesora del grupo López. Soy la princesa que mi padre protege con todo cuidado. Alguien que muchos envidian. ¿Por qué tendría que convertirme en una amante en la sombra? Porque te amo. ¿Tengo que soportar todas las injusticias? No, no es eso, Diego se apresuró a explicar, pero ya no le presté atención. Tomé la mano de Lucien y entré en la residencia. Diego intentó seguirnos, pero fue detenido por los guardaespaldas. Solo pudo quedarse allí, viendo cómo desaparecíamos de su vista. Al entrar al salón, Lucien permaneció en silencio. Suspiré con cierta impotencia y finalmente levanté la mano para acariciarle la cabeza. Lucien, ¿crees que todavía me gusta Diego? ¿Crees que por unas pocas palabras suyas te dejaría? Las emociones en los ojos de Lucien se volvieron complejas. Lo has amado durante muchos años. Sí, incluso dejé de lado mi reputación y mi vida por él, respondí. El rostro de Lucien se oscureció aún más. Su aura se volvió fría. Hasta que añadí, pero eso ya es pasado. Ahora quien está comprometido conmigo eres tú. Quien tiene derecho a estar a mi lado eres tú. Y la persona que aparecerá en mi certificado de matrimonio en el futuro también serás tú. ¿De qué tienes miedo? Mi chico debía ser orgulloso, brillante, no alguien que dudara por estas cosas. Antes, Diego se aprovechaba de mi amor sin límites. Ahora, le dije a Lucien, tú también puedes, te daré todo lo que tengo. Lucien, tu camino ya no lo recorres solo. A partir de ahora, estoy yo. El cuerpo de Lucien se tensó de repente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica, y levantó la cabeza de golpe. Cuando nuestras miradas se encontraron, le sonreí. Solo entonces la inseguridad en sus ojos se disipó, reemplazada por una sonrisa luminosa. Miri, eres maravillosa. Sonreí levemente, porque Lucien era la mejor persona de este mundo. Capítulo 23. Diego no se fue. Se quedó de pie fuera de la antigua residencia de los López. De vez en cuando veía a algunos invitados marcharse antes de tiempo, y escuchaba cómo, entre palabras, elogiaban a Lucien y Miriam, diciendo que eran una pareja perfecta, hechos el uno para el otro. De pronto, no pudo entender cómo habían llegado él y Miriam, paso a paso, a este punto sin retorno. ¿Fue por aquel beso con Emma en el bar? ¿O porque él defendió a Emma en el foro, echando toda la culpa sobre Miriam? ¿O porque el banquete de compromiso, que originalmente debía ser suyo con Miriam, él, con arrogancia, creyó que Miriam no se lo tomaría en serio, y sin remordimientos le dio el lugar de prometida a Emma? Habían pasado tantos años, desde aquella vez en que Miriam casi sufrió un paro cardíaco. Hacía mucho que no se sentía tan perdido y desorientado. Diego no sabía cómo salvar esa relación que ya pendía de un hilo. Antes actuaba sin reservas porque estaba seguro de que Miriam lo amaba, pero hoy, ya no estaba seguro. No sabía si Miriam aún lo amaba, ni cuánto quedaba de ese amor. De pronto, el teléfono en su bolsillo vibró. Cuando lo sacó y vio el mensaje, su mirada se volvió sombría. Diego, estoy embarazada. Tus padres también están en casa. ¿Vas a volver esta noche? Los dedos de Diego se tensaron alrededor del teléfono. Subió de inmediato al coche y regresó a la villa. La casa estaba cerca de la universidad, lo que facilitaba sus clases diarias. Miriam también había vivido allí un tiempo, pero luego, al tener menos clases, su padre, preocupado por su salud, hizo que un conductor la llevara y trajera cada día desde la residencia principal. Cuando Diego llegó,
La madre de Sánchez estaba explicando alegremente a Emma cosas sobre el embarazo, incluso sugiriendo que se tomara un año de descanso de la universidad. Emma estaba a punto de hablar, sonriendo. «¿Cuándo? Ese niño no puede quedarse», dijo Diego con frialdad. El salón quedó en silencio absoluto. La sonrisa de Emma se congeló. «Diego, ¿qué dijiste?» «Dije que ese niño no puede quedarse», repitió, con un tono que no admitía réplica. La madre de Sánchez, que siempre lo consentía, también se puso seria. «¿Por qué no puede quedarse?» «Diego, es tu primer hijo». «No lo es. Mis hijos solo pueden ser de Miri, los de cualquier otra persona. No los reconozco». Diego lo dijo sin rodeos. Luego sacó el contrato que había firmado con Emma y lo lanzó sobre la mesa de café. Ese documento había sido enviado por su asistente. Si Emma se hubiera comportado, él habría estado dispuesto a continuar con ese acuerdo, aunque Miriam no pudiera perdonarlo. Pero ahora, Emma había cruzado la línea una y otra vez. Ya no podía tolerarlo. Ahora que su relación con Miriam había llegado a este punto, ya no sabía qué hacer. Ni siquiera se atrevía a imaginar qué tipo de mirada le dirigiría Miriam si supiera que Emma estaba embarazada. Emma intentó tomar el contrato, pero el padre de Sánchez fue más rápido. Cuando vio su contenido, su rostro se ensombreció de inmediato. La madre de Sánchez también miró a Diego con incredulidad. «¿Así que tú y Emma nos han estado engañando? ¿Solo por invertir en el Grupo Reyes?» Diego respondió con calma. «Sí, ella me salvó en el pasado. Es una deuda que tengo que pagar». De pronto, el padre de Sánchez lanzó el contrato contra Diego con fuerza. «Ahora lo entiendo. ¿Por qué insistías tanto en invertir en Reyes? Diego, ¿te has vuelto loco?» «Sí, ella te salvó, pero ¿tenías que pagar con tu matrimonio?» Diego miró a su padre. «¿Crees que yo quería esto? Propuse invertir en Reyes y ustedes dijeron que no valía la pena. Lo rechazaron directamente. Si no fuera así, ¿crees que habría recurrido a una alianza matrimonial?» Capítulo 24. Tú. La voz del padre de Sánchez se volvió ronca hasta quebrarse. Su mano derecha temblaba violentamente mientras señalaba a Diego. Diego curvó los labios con una sonrisa burlona. Aflojó su corbata. Lanzó una mirada a Emma y luego la apartó. Se sentó en el sofá con una actitud despreocupada. «Además, papá, hay algo que realmente no entiendo. Luciana ha estado comprando tantas acciones a escondidas. ¿De verdad no sabías nada? ¿O si lo sabías y lo dejaste hacer, queriendo que compitiera conmigo?» «Diego». El padre de Sánchez golpeó la mesa y se levantó. En ese momento, la madre de Sánchez también reaccionó. Al ver que él estaba a punto de golpear a Diego, se apresuró a detenerlo. «¿Qué haces? ¿Vas a pegarle a Diego? ¿Acaso ha dicho algo incorrecto?» El padre de Sánchez se llevó la mano al pecho, apretando con fuerza la solapa de su traje. Tan furioso estaba que no pudo decir ni una palabra más. Finalmente, agitó la mano y se marchó. La madre de Sánchez quiso seguirlo de inmediato, pero al ver a Emma a un lado, su mirada se detuvo un momento en su vientre. Luego volvió a dirigirse a Diego. «Diego, lo del contrato. Tu padre y yo podemos hacer como si no lo supiéramos. Pero a partir de ahora, ustedes». «No habrá un a partir de ahora», respondió Diego. La madre de Sánchez aún quería persuadirlo para que al menos dejara quedarse con el niño, pero en ese momento vio que Diego ya se había levantado. Con expresión fría, arrastró a Emma fuera del patio. Emma luchaba desesperadamente. «Diego, ¿a dónde me llevas?» «Al hospital». Al oírlo, el rostro de Emma se volvió pálido. «Al menos, es tu hijo». «No lo es», respondió Diego con frialdad. La metió en el asiento del copiloto. Emma agarró con fuerza la ropa de la madre de Sánchez, suplicando entre lágrimas. «Tía, por favor, sálvame, salva a mi hijo, el niño es inocente». La madre de Sánchez abrió la boca, pero cuando Diego dirigió su mirada hacia ella, solo pudo apartar la vista con dolor. Por mucho que le gustara ese niño, en su corazón, Diego seguía siendo lo más importante. El coche arrancó finalmente, alejándose a toda velocidad. Capítulo 25. Hospital. 3 horas después de la operación, cuando Emma despertó, estaba completamente en silencio, tumbada en la cama. Su mirada estaba llena de odio hacia Diego. No había esperado que esta vez Diego fuera tan despiadado. Ni siquiera la última vez, cuando provocó a Miriam. Diego canceló el compromiso, pero ahora, la había llevado personalmente al quirófano, viendo con sus propios ojos cómo esa vida aún no formada era arrancada de su cuerpo. Ella había creído que, al menos, Diego sentía algo por ella, pero ese día comprendió por completo que Diego era alguien sin corazón. Diego no le prestó atención. Sacó una tarjeta bancaria y la dejó sobre la mesita de noche. «Aquí hay 1 millón. Vete al extranjero. Transferiré tu expediente académico fuera de la Universidad Capital». Al oírlo,
Las pupilas de Emma se contrajeron. No quiero irme al extranjero. Si no quieres irte, tampoco pasa nada. La inversión en Reyes aún no se ha completado. Está a punto de declararse en quiebra en cualquier momento. Si quieres casarte con ese viejo, entonces quédate. Nuestro acuerdo queda anulado. La cancelación del compromiso se anunciará pronto. Emma, no me culpes. Fuiste tú quien cruzó la línea. El tono de Diego era casi indiferente, como si estuviera resolviendo un asunto de negocios, anunciando el final de un compromiso que apenas había durado una semana. Emma miró el techo, mientras las lágrimas caían por el rabillo de sus ojos. La habitación quedó en silencio durante un rato. De repente, comenzó a reír. Una risa llena de burla. Habían sido compañeros de promoción, pero ella ya lo conocía desde la secundaria. Logró ingresar a la Universidad Capital. Eligió la misma carrera que Diego, y paso a paso lo persiguió. En realidad, nunca pensó que la luna brillante llegaría a iluminarla. Fue el destino quien le dio la oportunidad. Por azar, salvó a Diego, y con ello obtuvo la llamada deuda de vida, y finalmente, logró entrar en el mundo de Diego. Sabía que, como hija ilegítima, no era digna de él. También sabía que Diego amaba a Miriam. Nunca le importó, porque sabía que él nunca sería solo suyo, pero aún así, lo deseó, de forma egoísta. ¿Qué pasaría si se convertía en su prometida, en su esposa? Aunque no hubiera amor, al menos podrían estar atados toda la vida. Por eso, cuando la familia Reyes quiso casarla con un viejo, reunió el valor para proponerle a Diego el acuerdo de 3 años. Pero ahora, comenzaba a arrepentirse. Se arrepentía de haberse entrometido entre él y Miriam. Se arrepentía de haber provocado a Miriam. En realidad, antes no odiaba a Miriam, solo la envidiaba. Fue la actitud ambigua de Diego la que hizo crecer su obsesión. Después de resolver lo de Emma, Diego no quiso quedarse más. Justo cuando se giraba para irse, la voz de Emma sonó a su espalda. Diego, ¿crees que Miriam todavía te ama? Los dedos de Diego, colgando a su lado, temblaron ligeramente. Luego soltó una risa fría. Ella me ama. Emma, deja de intentar sembrar discordia. Miriam me ama, lo repitió, sin saber si lo decía para Emma o para convencerse a sí mismo. Capítulo 26. No esperaba encontrarme con Emma en el hospital. Esta mañana, el médico me llamó. Habían encontrado un donante compatible para Lucian. Lo acompañé a completar los trámites de hospitalización y cirugía. Entonces vi a Emma salir de una habitación. Su rostro estaba pálido. Aún vestía la bata de hospital. Al verme, se quedó ligeramente sorprendida, pero enseguida fingió que nada había pasado. Enderezó la espalda y pasó a mi lado. Cada uno de sus pasos era firme. Escuché a unas enfermeras decir que ayer la habían traído a la fuerza para interrumpir el embarazo. Fue entonces cuando supe que Emma estaba embarazada. El asunto de la inversión en Reyes quedó en nada. Anoche, la empresa fue oficialmente declarada en bancarrota y entró en proceso de liquidación. El padre de Reyes incluso fue a la casa de los Sánchez a armar un escándalo. Cuando mi padre me lo contó esta mañana, me sorprendí un poco, porque, tanto en la vida pasada como en esta, lo que Diego más valoraba era la deuda de vida que tenía con Emma. Pero ahora, no había intervenido para salvar a Reyes. Había cancelado el compromiso con Emma, y había hecho que abortara al niño. ¿Qué estaba intentando hacer Diego? Miri, la voz de Diego llegó desde atrás. Me giré, y su ceño fruncido finalmente se relajó al verme. Escuché que estabas en el hospital. Pensé que tu corazón había vuelto a fallar, así que vine corriendo. Menos mal que estás bien. Después de decir eso, sonrió suavemente, como si todos los conflictos recientes nunca hubieran existido. Se acercó a mí y, con familiaridad, intentó tomar mi mano. Yo me aparté instintivamente, dando un paso atrás. No se enfadó, la sonrisa seguía en su rostro. Miri, sé que sigues enfadada. No pasa nada. Si no quieres que me comprometa con Emma, entonces no lo haré. A partir de ahora, no volveré a hacer nada por ella que te haga sufrir. ¿De acuerdo? Al terminar, me miró con intensidad. Fue entonces cuando entendí lo que Diego quería. Quería volver conmigo, pero parecía no comprender que, una vez que una grieta aparece, aunque se repare por fuera, las fisuras internas siguen extendiéndose, y más aún cuando yo, ya había muerto una vez. No, respondí. La expresión de Diego se congeló por un instante, aunque aún mantenía la sonrisa. Sé que ahora mismo no confías en mí, pero Miri, mírame con lo que haga. ¿De acuerdo? Solo dame otra oportunidad. Lo haré bien, lo haré mejor que Lucian. Lo dijo con absoluta seguridad. Yo sonreí. En este mundo, nadie puede hacerlo mejor que Lucian. Diego, te tienes en demasiado alta estima. Al escuchar mis palabras, la calidez en sus ojos se fue enfriando poco a poco.
No tenía intención de seguir enredándome con él. Justo cuando iba a irme, me sujetó de la muñeca y habló con urgencia. Miri, lo admito. Antes fui demasiado arrogante. Me equivoqué, pero no puedes condenarme así sin más. Incluso la pena de muerte tiene suspensión. No puedes tratarme así. Solté una leve risa. Miré al chico del que me había enamorado a primera vista. Si en la vida pasada él hubiera pensado así, qué diferente habría sido todo. Si en aquel momento, cuando me empujó hacia la plataforma de puenting, hubiera despertado de repente y me hubiera dicho, Miri, me equivoqué, quizá, aún habríamos tenido un futuro hermoso. En aquel entonces, lo amaba demasiado. No importaba lo que hiciera. Yo seguía amándolo, pero ahora era distinto. Diego, ¿sabes por qué hoy puedo estar aquí, sana y salva? De repente, le hice esa pregunta. Se quedó atónito, con confusión en los ojos. Sabía que no lo entendía, pero aún así lo dije, en voz baja. Esta vida que tengo, la consiguió Lucian con 3 reverencias y 9 prosternaciones. Mi vida, me la dio Lucian. Si hoy te perdonara, si te diera otra oportunidad, ¿no sería eso injusto para Lucian? Diego, desconcertado, murmuró, Miri, ¿de qué estás hablando? Capítulo 27. No dije nada más. Saqué mi mano con fuerza. Cuando me di la vuelta para regresar a la habitación, vi a Lucian de pie no muy lejos en el pasillo. Ya se había cambiado a la bata de hospital azul y blanca. El amplio cuello caía suelto sobre su clavícula, haciendo que su cuello pareciera aún más delgado. Una sonrisa brillante colgaba de su rostro. Con su habitual aire despreocupado y rebelde, dijo, estudiante Miriam, llevas 15 minutos fuera. Pensé que te habías perdido. Sonreí con impotencia. Me acerqué y tomé su mano. Lucian alzó ligeramente las cejas y, con tono provocador, se dirigió a Diego detrás de mí. Hermano, deja de molestar a mi prometida. La próxima vez que te vea, no te dejaré ni un centavo de la familia Sánchez. Diego apretó los puños. De repente, como si hubiera perdido el control, se lanzó hacia nosotros, justo cuando estaba a punto de alcanzar a Lucian. Instintivamente me puse delante de él, pero Lucian reaccionó más rápido y le dio una patada en el pecho. Diego retrocedió varios pasos seguidos. Una ira ardía en su pecho. Al levantar la mirada, sus ojos estaban llenos de incredulidad. Miri, ¿de verdad lo estás protegiendo así? ¿Sabes lo que ha hecho? ¿Crees que de verdad le gustas? Solo quiere aprovecharse de la familia López. Usar tu poder para arrebatarme la posición de heredero de los Sánchez. Al final, casi gritaba. El bullicioso pasillo quedó en silencio por un instante. La gente alrededor no pudo evitar dirigir la mirada hacia nosotros. Después de un momento, pregunté con calma, ¿y eso qué? ¿Qué? Todo lo que Lucian quiera, puedo dárselo. Miriam, Diego me miró fijamente. ¿Por qué? Lucian apretó mi mano y sonrió, respondiendo por mí, porque Miri me ama. Esta vez, hablaba con más seguridad que nunca. Ya no dudaba, ya no retrocedía, porque finalmente había sentido mi amor incondicional. Cada palabra que le decía la estaba cumpliendo. Diego seguía sin querer creer que ya no lo amaba. Buscó a todos mis amigos, intentando que intercedieran por él, pero al final descubrió que, en realidad, la única persona cercana a mí era Ava, y Ava lo detestaba aún más que yo. Cuando Diego dijo que quería volver a conquistarme, Ava lo insultó durante 3 o 4 horas seguidas. En el pasado, Diego se habría marchado enfadado, pero ese día, aceptó con una sonrisa amarga. Le dijo a Ava, sé que he cometido muchos errores, pero amo a Miri. No puedo aceptar que ya no me ame. Incluso le envió innumerables mensajes a Lucian, desde amenazas hasta, finalmente, colocarse en una posición inferior. Puedo cederte la posición de heredero de la familia Sánchez, pero, ¿puedes devolverme a Miri? En ese momento, ya no tenía salida ni solución. Lo que me resultaba irónico era que incluso la madre de Sánchez, que antes deseaba separarme de Diego, ahora vino a buscarme. Ese día, Lucian acababa de terminar la cirugía de trasplante. Aún estaba inconsciente. El médico acababa de explicarme las precauciones postoperatorias cuando la madre de Sánchez apareció detrás de mí. No sabía cuánto había escuchado, pero sus primeras palabras seguían girando en torno a Diego. Miriam, Diego está enfermo. Tiene fiebre alta. No come ni bebe. ¿Puedes ir a verlo? La madre de Sánchez, que siempre había sido elegante y digna, ahora se veía agotada. Como madre, estaba haciendo todo lo posible por su hijo, pero en ese momento, mi corazón se sentía asfixiado. Ambos eran hijos que ella había llevado en su vientre durante 10 meses, pero la balanza en su corazón siempre se inclinaba hacia Diego, y trataba a Lucian, que acababa de regresar de las puertas de la muerte, como si no existiera. Lo único que agradecí fue,
que Lucian aún no había despertado. Rechacé a la madre de Sánchez. Todo lo relacionado con Diego ya no tenía nada que ver conmigo. Si vivía o moría, era cosa del destino. Y en cuanto a Lucian Sánchez, si la familia Sánchez no lo quería, yo sí. Capítulo 28. Un mes después, Lucian fue dado de alta oficialmente. Justo coincidía con los exámenes finales de segundo año. Lucian, sin sorpresa, suspendió. Pero en realidad yo sabía que el arte no era lo suyo. Su talento estaba en las finanzas. Antes no lo había notado, pero eligió la carrera de Bellas Artes, por mí, durante una reunión. Ava bromeó directamente. Joven maestro Sánchez, así no vas bien. A ver si al final nuestra Miri se gradúa sin problemas y tú sigues repitiendo exámenes. Lucian frunció ligeramente el ceño. Pensé que estaba molesto por haber suspendido, pero la miró con seriedad. Ava, corrige eso. Miri es mía, no tuya. Y además, donde esté Miri, estaré yo. De repente, no pude evitar reír. Ava abrió los ojos con incredulidad. Pero... Miri, ¿qué está diciendo este? Nosotras llevamos años de amistad. Le di una palmadita en el hombro. Me acerqué a su oído y le susurré. Contigo soy la mejor del mundo. No te enfades. Ava también se rió. Eso es obvio. Lucian la miró, pero no dijo nada más. Al terminar la reunión, fui al baño. Pero no esperaba encontrarme con Diego. Estaba esperándome deliberadamente en la puerta. Durante este tiempo, aunque Lucian estaba recuperándose en el hospital, no había dejado de actuar. Ahora, el grupo Sánchez se había convertido completamente en su dominio. Cuando el padre de Sánchez reaccionó, ya era demasiado tarde. Lucian había tomado el control total. ¿Quieres hablar?, pregunté. En el rostro demacrado de Diego apareció una leve sonrisa. Pensé que no querrías hablar conmigo. Si no hablo contigo, ¿me dejarás ir? Levanté ligeramente la barbilla, señalando el camino que él bloqueaba. Diego no insistió en eso. Pasaron casi 3 minutos antes de que hablara. Miri, si te niegas a volver conmigo, ¿es porque besé a Emma o porque te pedí que fueras mi amante? Parpadeé, sin reaccionar de inmediato. Diego continuó. Lo del beso con Emma, no puedo cambiar el pasado. Pero, de pronto se quedó en silencio. Su nuez de Adán se movió. Miri, puedo ser tu amante. No quiero ningún estatus. Solo un poco de tu amor. Aunque sea una milésima de lo que fue antes, pero no me abandones. Sí. Bajó la cabeza, mirándome. Su voz estaba ronca, llena de súplica. No esperaba esas palabras de Diego. Al final, respondí con calma. Diego, no soy como tú. Yo necesito darle seguridad a la persona que amo. Hoy haré como si no hubiera escuchado nada. Diego, hasta aquí llegamos. Después de decir eso, no esperé su respuesta. Lo empujé ligeramente con el hombro y me fui. Diego se quedó allí, inmóvil. Nadie sabía mejor que él cómo amaba yo a alguien. Haber llegado a este punto, no podía culpar a nadie más. Después de eso, no volví a saber de Diego. Era como si hubiera desaparecido. Ava me dijo que ese día, no habían pasado ni 3 minutos desde que fui al baño. Cuando Lucian salió detrás de mí, pensé que había sido coincidencia. Hasta que la madre de Sánchez vino a buscar a Lucian para recriminarle. Fue cuando supe que Lucian había enviado a Diego al extranjero por la fuerza. Había escuchado nuestra conversación. Yo no le dije que había visto a Diego. Él tampoco me preguntó, pero siempre lo tuvo presente. Cuando lo escuché decir, enviarlo al extranjero ya fue mi acto de bondad. Miri quería matarlo. Fue en ese momento cuando entendí que la sensación de seguridad de Lucian podía tambalearse con una sola palabra o acción mía. Por eso, cuando Lucian cumplió 22 años, ese mismo día lo llevé al registro civil para casarnos. Pensé que algunas formas de seguridad también pueden apoyarse en cosas externas. El día que Lucian recibió el certificado de matrimonio, sonrió como un niño que acababa de recibir un caramelo. Sus dedos no dejaban de acariciar las letras doradas del documento. Sus ojos brillaban como si contuvieran estrellas. La sonrisa en sus labios no podía ocultarse, hasta convertirse en una expresión de felicidad absoluta. Ese día me preguntó, Miri, ¿sabes por qué cambié mi nombre a Lucian? Sonreí y dije que más o menos lo imaginaba. Después de la tormenta nocturna, las nubes se abren y aparece la luna. Lucian siempre decía que su nueva vida se la había dado yo, pero, en realidad, ¿no era también él quien me había dado la mía?